Buenas tardes a todos. Agradecer vuestra asistencia con esta tarde calurosa que hay ya, que ya empieza a pegar. Y, por supuesto, a los 4 ponentes que tenemos aquí. Luego diré quiénes son, por si no los conocéis. A ver, hemos tenido un pequeño problema con un compañero que fue, bueno, y es socio fundador de esta asociación, un problemilla de salud. Él iba a hacer una presentación de esta asociación y, bueno, pues como no ha podido, él nos ha mandado un texto para que lo leamos y sepáis un poco quiénes somos, que no nos conozcan, ¿no? Entonces, Impulso Participativo de Alcobendas es una asociación ciudadana incluida en las coordinadas por el Ayuntamiento dentro del área de participación ciudadana. A finales de los 90, un grupo de vecinos alcobendenses constataron la escasa participación sociopolítica en la ciudad, que por otra parte tenía gran riqueza participativa en otros ámbitos, culturales, deportivos y de ocio. Tras varios encuentros periódicos se constató el espacio no existente para debatir sobre democracia participativa. En ese sentido se organizaron en enero de 2002, ya ha llovido, en el Centro Cultural Pablo Iglesias, las primeras jornadas enfocadas a ese ámbito. Ese mismo año se organizaron varias tertulias abiertas sobre vivienda social y para jóvenes en Alcobendas. También de trabajo para jóvenes en Alcobendas, así como una mesa redonda sobre el estado de la inmigración en nuestra ciudad. Esto fue en el año 2002. Uno de los eventos que siempre hemos considerado de mayor aportación para nuestros vecinos de Alcobendas ha sido la organización de debates entre representantes de los partidos políticos presentes en la corporación municipal con ocasión de elecciones locales, autonómicas, generales y europeas. La organización de las actividades presenciales promovidas por Impulso Participativo desde el citado año 2002 solo se ralentizó de 2020 a 2023, en el que el medio para contrastar ideas y propuestas, por las circunstancias de la pandemia de todos conocida, se efectuó de forma online. En el último año, en 2024, además del debate que organizamos sobre elecciones europeas, se celebraron eventos sobre inteligencia artificial, eficiencia energética y medio ambiente en Alcobendas. En el presente año, 2025, el primer evento a realizar es este diálogo abierto sobre vivienda en Alcobendas, atendiendo a la gran demanda existente en conocer los proyectos a implementar desde la corporación municipal. Esperemos que este acto sea de interés para todos los asistentes y posteriormente de modo online para las personas que tengan interés en visualizarlo, ya que este acto será grabado e incorporado al canal YouTube de nuestra asociación. Y gracias nuevamente por vuestra asistencia. Esto es un texto que me ha enviado José Miguel, compañero, y ya he dicho al principio que por circunstancias de salud no ha podido ver, ¿no? Y paso a presentar a los ponentes que tenemos aquí. Nosotros, cuando planteamos este diálogo abierto, pensamos obviamente en los componentes de la corporación municipal. En este caso, sabéis que son 5 partidos políticos. Voto de ellos están representados con las personas que están aquí y el otro partido, que es Vox, declinó cuando le invitamos a este diálogo abierto, declinó su presencia, ¿vale? Entonces, empiezo por presentar, en el caso de izquierda a derecha, a Mariano Cañas, que es concejal de Más Madrid Alcobendas, a Aitor Retolaza, es concejal de Futuro Alcobendas Ciudadanos y miembro del Consejo de Administración actual de Envialsa. Por parte de PSOE está Mario Sánchez, es asesor del grupo PSOE en Alcobendas y miembro del Consejo de Administración de Envialsa. Y por parte del Partido Popular de Alcobendas iba a venir en principio Jesús Montero, que es segundo teniente de alcalde y concejal de urbanismo, medio ambiente, vivienda y obras, pero con problemas de agenda no ha podido venir. Y en su lugar está Félix Casanova, que lleva la concejalía de Distrito Centro, Juventud, Infancia y Adolescencia. ¿Okay? Finalmente, solamente deciros que, bueno, de hecho somos una asociación, Impulso Participativo. Os hemos dado a lo que habéis venido una octavilla para que sepáis quiénes somos. Y, hombre, pues nos gustaría que si tenéis cualquier idea para participar, colaborar, y si sois expertos en cualquier tema susceptible de debate, de coloquio, que para la gente de Alcobendas, bienvenidos a nuestra oración, nos lo decís y nosotros montamos, reservamos el espacio y montamos esto para que digáis lo que tengáis que decir, ¿vale? Hay unas hojas también que hemos preparado por si queréis dejar vuestro teléfono, vuestro nombre y dirección para invitaros directamente a vuestra dirección de email o teléfono a los eventos que hagamos, ¿no?
Y nada más que eso. Paso la palabra al moderador, al presidente actual de Impulso Participativo, que soy el secretario de Impulso Participativo, se me ha olvidado decirlo, Manuel Pérez Serrano, se me olvidaba. Y él es Adrián San García, presidente actual de Impulso Participativo, que es el que va a moderar el evento y va a hacer una introducción sobre la temática de la que vamos a hablar hoy. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias, Manolo. Bueno, como ha comentado Manolo, vamos a hacer, antes de dar paso a los ponentes y al debate que van a realizar entre ellos, una pequeña introducción. Lo hicimos también en el último acto sobre medio ambiente y creemos que funcionó bien porque, bueno, ayudó a los asistentes a poner un poco de contexto a las cuestiones que se abordaban, también aportar algunos datos estadísticos para enmarcar la cuestión de la que se va a debatir hoy. Bueno, ¿cuál es el punto de partida en relación a la problemática de la vivienda? Seguramente ya lo sepamos todos. En los últimos 10 años ha subido un 30% el precio de la vivienda, un 22% el IPC, que por cierto no incluye la vivienda en sus medidores, y los salarios apenas han subido un 16%. Bueno, esto tiene como consecuencia que la vivienda absorba gran parte de la capacidad salarial de los ciudadanos y las ciudadanas y absorba o impida el ahorro. Especialmente preocupante la situación en este sentido de los jóvenes, ya que ya no solo que puedan acceder a la vivienda, sino que estamos hablando de la frustración de proyectos de vida, de la formación y el desarrollo de familias. No solo la cuestión de la vivienda, sino toda una serie de cuestiones ligadas a la misma que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la recomendación de diferentes organismos nacionales, europeos, internacionales? Dedicar máximo en torno al 30% del salario a costear la vivienda, ya sea el alquiler o la cuota hipotecaria. Actualmente hemos rebasado el 40% según los últimos datos del Banco de España en 2024. Esa es la situación. Y lo que es peor ya no es solo dedicar una gran parte del salario de los ingresos a la vivienda, sino la imposibilidad directamente de poder acceder a la vivienda y de buscar fórmulas alternativas, llamémoslas precarias, como el alquiler de habitaciones, que está proliferando enormemente, o la imposibilidad, como decíamos, de los jóvenes de poder emanciparse. Actualmente la tasa de emancipación de menores de 30 años se sitúa en el 14%. Por cierto, que en el año 2011 había un 70% de propietarios menores de 35 años. Actualmente estamos en el 30%. En cuestión de 15 años hemos pasado del 70% de propietarios menores de 35 años a solo el 30%. Datos que hablan por sí solos. Como vemos también en la diapositiva, el salario medio mensual en España es de 1.700 euros netos, últimos datos del INE, mientras que el precio del alquiler mensual de una vivienda 60 metros cuadrados, 2 habitaciones en Madrid se sitúa alrededor de media 1.250 euros. Los datos hablan por sí solos. 1.700 euros de ingresos medios, 1.250 euros de alquiler medio en Madrid. Los datos de Alcobendas, os podéis imaginar, son bastante similares. De ingresos un poquito más altos, porque es un municipio con más capacidad adquisitiva, no mucho más, y los precios de la vivienda son parecidos. Los últimos datos de Idealista en el mes de marzo de 2025. ¿Qué otros factores, qué otras aristas nos ayudan a entender la problemática de la vivienda según los expertos? La primera de todas es entender que esta es una problemática que especialmente se concentra en las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas, entre las cuales se encuentra Alcobendas con respecto a Madrid. Falta suelo también, y esto sería interesante también que lo comentasen los ponentes, ¿qué opinan al respecto de la actual ley del suelo? Que, por cierto, hace unas semanas acaba de ser rechazada una propuesta de reforma de la ley del suelo en el Congreso de los Diputados. Una de las cuestiones que comentan los expertos es que la actual ley del suelo es demasiado limitante para facilitar la construcción de vivienda. También preguntarles a los ponentes qué suelo público existe en Alcobendas y cómo se está movilizando para la construcción de vivienda. En este sentido, también señalan los expertos que existe poca construcción y poca vivienda disponible, como digo, insisto, principalmente en los grandes núcleos urbanos. El año pasado, 2024, se estima que que había una demanda de 300.000 nuevos hogares, sin embargo, solo se construyeron 100.000 nuevas viviendas. Estamos viendo la relación. Hay una demanda de 3 a 1.
necesidad de 3 nuevos hogares por 1 que se construye. Eso nos da cuenta del déficit de oferta de construcción de vivienda. En este sentido, el Banco de España, en los últimos análisis, señala que existe un déficit total de 600.000 viviendas actualmente en el mercado inmobiliario español. Estamos hablando de que se construyen el año pasado 100.000 viviendas y si hay un déficit de 600.000 viviendas. Esto nos da cuenta de que la dimensión del problema abarca plazos posiblemente temporales de 5, 10, 15 años y una gran movilización de recursos para poder solucionar este problema. Es un problema bastante grande y que a nivel temporal requiere plazos muy, muy grandes. El tercer elemento que señalan los expertos en relación a la problemática de la vivienda que es importante tener en cuenta. España solo tiene un 3,4% de vivienda con protección pública frente al 8% de media de la zona de la Unión Europea. Necesitaríamos 800.000 viviendas de vivienda con protección pública para situarnos en la media de la Unión Europea. En este sentido, a mí me gustaría mencionar que, según los datos del parque actual de vivienda habitual, no hablo de segundas residencias, el 35% de las viviendas del total del parque inmobiliario español fueron viviendas con protección pública. El acceso a la vivienda de las generaciones, seguramente la gente que tenga más de 50 años aquí, algunos de los asistentes habrán podido acceder a la vivienda a través de planes de vivienda con protección pública. Un 35% de la vivienda habitual en España ha tenido protección pública. La vivienda con protección pública fue uno de los grandes motores, dicen los datos, para facilitar el acceso a la vivienda, ¿no? Concretamente, 7 millones de viviendas sobre el 25 millones de viviendas que tiene el parque inmobiliario español en total. En este sentido, también preguntar a los ponentes cuántas viviendas de protección pública tiene Alcobendas, cuántas se plantea construir, a qué precios y, también importante, con qué condiciones de calificación, ¿no? Ya sabemos que pueden ser viviendas con protección de 15, 20, 25, 30 años. Es importante también tenerlo en cuenta. Por último, una de las cuestiones más relevantes a la hora de entender la problemática, que también se habla mucho, la tendencia a la especulación. En los últimos años ha habido una tendencia a la concentración de la propiedad inmobiliaria, han proliferado los grandes fondos inmobiliarios, se han descalificado muchas viviendas públicas que han pasado al mercado de la compraventa y existe también una escasa regulación por parte de la administración pública y todo esto ha colaborado a generar un problema con la vivienda como un bien especulativo y no como un derecho dificultando el acceso. Bueno, en este sentido también preguntar a los ponentes cómo afecta la cuestión de la especulación de la vivienda al municipio de Alcobendas y si se plantea Alcobendas implementar la declaración de zonas tensionadas que faculta la Ley de Vivienda del año 2023 aprobada en el Congreso de los Diputados. Por último, antes de dar paso a los ponentes, es una pregunta importante que nos tenemos que hacer: ¿quién tiene las competencias para abordar la problemática de la vivienda? La problemática de vivienda es muy compleja, como hemos visto en las diapositivas anteriores, y muchas veces no sabemos muy bien a quién tenemos que exigir qué para poder abordar y buscar soluciones. Bueno, el marco de la problemática de vivienda tenemos que partir del famoso artículo 47 de la Constitución española, que resalta y especifica que los poderes públicos tienen la obligación de impedir la especulación y garantizar el fácil acceso a la vivienda. No nos olvidemos de eso. Al respecto de las competencias, podemos decir en general que cada administración pública, Estado, comunidades autónomas, entidades locales, ayuntamientos, tienen su parte de responsabilidad. Esto también nos lleva a la conclusión de que es fundamental una gran coordinación de administraciones a la hora de buscar y encontrar soluciones. Voy concreto. ¿Qué responsabilidades tiene cada administración? En el caso del Estado podríamos decir que tiene unas competencias generales, sobre todo en cuanto a normativa de arrendamientos, la famosa Ley de Arrendamientos Urbanos, competencia del Estado, el Congreso Nacional. En 2023, como hemos mencionado ya, se aprobó la famosa Ley de Vivienda, que facultaba a las comunidades autónomas y a las entidades locales la declaración de zonas tensionadas para poner topes a los alquileres. También el Estado tiene competencia en cuanto a financiación y requisitos de financiación. Esto está ahora en el debate y sale a veces en el telediario, ¿no?
El Estado puede no solo decidir cuánto presupuesto da a las comunidades autónomas para ejecutar políticas de vivienda, sino también condicionar esa financiación y por ejemplo, pues, imponer que un porcentaje de esa financiación se dedique, por ejemplo, a la construcción, a la promoción de vivienda pública. Podría hacerlo, está actualmente en el debate, que yo sepa, todavía no se ha hecho. Eso es una facultad que podría tener el Estado. Y por último, una gran competencia del Estado al respecto a la vivienda es la movilización de suelo público. Suelo público de los ministerios, de los organismos ministeriales, lo puede movilizar, poner a disposición para hacer planes de construcción de vivienda. Lo hemos visto también, si no me equivoco, la famosa operación Campamento. Las comunidades autónomas podríamos decir que son las que tienen más competencias en materia de vivienda, así lo dice la Constitución, artículos 148 y 149 son bastante explícitos en que los responsables de ejecutar las políticas de vivienda son principalmente las comunidades autónomas y luego, en segundo lugar, diríamos las entidades locales, los ayuntamientos. Las comunidades autónomas son las que se encargan de hacer la planificación urbanística regional, la de ejecutar la financiación delegada del Estado y también aplicar la normativa estatal, ¿no? Por ejemplo, las famosas zonas tensionadas de la Ley de Vivienda del año 2023. También de promocionar la vivienda pública y establecer los requisitos de calificación de esa vivienda con protección pública. Entonces, que quede claro que las comunidades autónomas son las grandes depositarias de las competencias, si bien el Estado también, como hemos dicho, tiene muchas competencias. Por último, las entidades locales tienen también muchas competencias en la planificación urbanística local, en la gestión, la rehabilitación, las políticas de rehabilitación de vivienda, es una competencia concretamente de los ayuntamientos, y también en promoción de vivienda pública. Si bien es importante mencionar, y aquí es importante incidir porque a veces los ciudadanos tenemos confusión al respecto, que las entidades locales cuentan con grandes limitaciones presupuestarias. Fundamentalmente, después de las reformas normativas después de la crisis de 2008, son bastante duras con las entidades locales, con los ayuntamientos a la hora de endeudarse. Ya sabemos que las grandes promociones de vivienda pública requieren de una movilización de recursos muy grande, que si no es difícil no endeudarse para poder llevar a cabo estos proyectos, y los ayuntamientos tienen muchos límites para el endeudamiento. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de exigir a las entidades locales. No obstante, tienen grandes competencias en vivienda las entidades locales. Y bueno, habiendo hecho esta introducción, vamos a iniciar la primera fase del acto debate sobre vivienda en Alcobendas. La primera fase va a consistir en una presentación del diagnóstico de la situación de la vivienda, concretamente en el municipio de Alcobendas, y una presentación de las propuestas o posibles soluciones. Hemos sorteado antes el orden de intervención y están sentados en ese mismo orden. Vamos a empezar por Mariano, representante de Más Madrid Alcobendas. Adelante, Mariano. Bueno, yo antes de empezar, porque me voy a enfocar sobre todo a lo local y no a lo general, quería aclarar un dato que se ha dicho aquí, pero falta otro dato añadido, porque se habla que hay una demanda de 600.000 viviendas, pero no se habla que hay una demanda de 600.000 viviendas, pero no se habla que hay 4 millones de viviendas vacías en España. Y que de esas 4 millones, 400.000 están en ciudades de más de 250.000 habitantes. Luego, el problema no es hacer a veces más viviendas, sino hacer que esas viviendas no queden vacías y se ocupen, se alquilen y se repartan. Porque a veces construimos por construir, igual que en sitio, en cualquier paraje natural, cuando no es necesario. No sé si se me oye bien. ¿No se me oye? Bueno, a ver. ¿Mejor ahora? Bueno, a ver. Estoy diciendo, con el tiempo, perdonar, estoy diciendo que se ha hablado de que hay una demanda de 600.000 viviendas, pero lo que no se cuenta es que hay 4 millones de viviendas vacías en España. Echar cuentas. Entonces, y hay que tener en cuenta que de los 4 millones de viviendas, 400.000 de esas viviendas están en ciudades de más de 250.000 habitantes, que es donde más demanda hay. Lo que a veces el problema es cómo conseguir que esas viviendas se ocupen, que esas viviendas se alquilen, esas viviendas se repartan, y no construir por construir, y a veces hay construimos en parajes naturales, en espacios que no habría que construir, o sitios donde llega una dana y nos arrastra el río solo pensado en construir. Cuando además hay que pensar que pronto va a llegar la gran reversión demográfica. Sabéis que pronto, del año 60, el boom de los 60, el baby boom, empezará a tener 80 y pico años, empezarán a fallecer
son gente que tiene la vivienda y se va a quedar vacía. Y va a haber mucha vivienda exagerada y lo que no va a haber población para ocuparla. Eso va a ocurrir también. Es decir, empezar a construir ahora como locos esas 600.000 viviendas nos puede generar un problema de exceso de vivienda dentro de 20 años. Cuando lo que hay que hacer es distribuir y ver. Alguna hay que construir, por supuesto, y ver en qué zona, pero también hay que pensar cómo alquilar esas viviendas vacías. Y ahora me centro en Alcobendas. Alcobendas tiene un problema de vivienda para jóvenes y también para mayores, porque hay mucha gente que vive en el centro, que vive en una vivienda sin ascensor, empezó con una familia de un hijo, ninguno, y ahora tiene 3 o 4 y necesita cambiar. Y es imposible con los precios que hay. Y luego tenemos el problema de los jóvenes. En Alcobendas hay 6.000 jóvenes entre 25 y 35 años. Se dice que la media de emancipación son los 30 años. Se supone que habría hay 12.000 entre 25 y 30 años. A los 30, entre 25 y 30 hay unos 6.000. Más o menos aquí, tener en cuenta que siempre que se emancipa, suele emancipar en pareja, un 70%, haría falta unas 3.000 viviendas, aproximadamente para jóvenes. Podemos ver algo que hace poco se ha hecho una vivienda de alquiler asequible en Alcobendas. Aquí también se hace, pero son 40 viviendas en la Avenida España y se han presentado unos 4.000. No todos tienen que ser de Alcobendas y muchos se presentan porque se presenta la pareja completa, a ver si me toca. Pero había esa demanda. Y eso sobre que calcular 3.000, 4.000 viviendas que se podría planificar en 10 años sería la demanda que se planifica. ¿Qué es lo que intenta hacer esta administración? ¿Qué va a hacer aquí? ¿Qué medidas hay de este gobierno para ver la situación aquí del PP? Lo primero, lo que hace es no declarar zona tensionada, no pide que se declare zona tensionada en esta comunidad porque no ve esa necesidad cuando aquí los alquileres son muy altos y habría que poder topar y ver que hubiera zona tensionada. Nosotros lo hemos pedido en el Pleno. Tampoco hemos pedido también que se declare la protección pública que sea indefinida, que no sea a los 15 años lo vendas y puedes hacerlo, enriquecerte con una vivienda que sería más barata. Pero eso no son medidas locales, pero se pueden pedir. Pero eso es algo superior, que habría que saberlo desde arriba. Pero aquí lo que se hace es que no se compra vivienda para luego alquilarla barato. Mira, en 7 días de esta semana, si lo veis, hablan de 2 viviendas en el centro que han rehabilitado. Y parece que dice, no, hay que cumplir unas condiciones, hay que ver. Mirar, una vivienda que tiene unos 45 años de vida mínimo, son 57 metros, piden 220.000 euros más impuestos, más el 4%, más o sea, pide por encima del precio de mercado. El ayuntamiento rehabilita para vender por el precio de mercado. La otra vivienda, que tiene 72 metros, pide 190.000 euros más impuestos. Vivienda alguna sin ascensor, no sé si las dos. Son viviendas viejas que tienen 40 y pico años, que han rehabilitado y ese precio de mercado. Desde luego no están intentando invertir para abaratar los costes o para favorecer, pero ponen las condiciones como si fuera de precio oficial, pero no lo es porque es precio libre, lo pone también. Con esas condiciones no intentan solucionar. ¿Qué hacen, por ejemplo? Para construir, cogen y dicen, vamos a construir 8.600 viviendas, 4.000 de ellas protegidas, en un paraje natural, como son los Carriles. Claro, no es un paraje natural que no hay por qué hacerlo. Un paraje natural donde allí, por ejemplo, hay más mariposas que en todo Reino Unido. Dicen, no, esto es una tontería. No, eso lo dice la Universidad Autónoma de Madrid, un estudio. Donde hay águilas, donde hay buitres y donde no es necesario porque hay otros espacios para construir y donde no se necesitan y donde va a empobrecer a Alcobendas, donde va a crear un problema de tráfico, un atasco terrible. Tened en cuenta que además la carretera Fuencarral, donde va la zona industrial, la van a convertir en un bulevar. No va a poder circular por ahí el vehículo de transporte. Todo va a tener que ir por allí. Lo vamos a pagar caro esos 25.000 nuevos vecinos, porque al final si son 8.000 viviendas, calcular más o menos 25.000 vecinos a la lo bestia y eso nos va a empobrecer. Además, eso está denunciado, está paralizado por una denuncia de Ecologistas de Nación. Un minuto, Mariano, te queda un minuto. Bueno, pues adelanto. También aquí está prohibido los alquileres turísticos desde 2011, pero se sigue habiendo. Solo tenéis que mirar en el Airbnb. También se va a construir 116 viviendas y el Plan Vive 700 viviendas, que el Plan Vive es una estafa de precio. Hablaremos más adelante. ¿Qué propuesta tenemos aquí nosotros? Mirad, aquí lo que proponemos es coger los terrenos que hay libres en Alcobendas, que hay un estudio, que no hace falta coger y volverse loco, porque lo tenemos por aquí, mirad, con 30 parcelas libres, de las cuales 8 ya están propuestas para el Plan Vive, para una residencia de hacer, y construir aquí viviendas, por ejemplo, añadidas a las que se hace en la calle Valdelaparra, que se puede hacer en la calle Valdelaparra, donde está el punto limpio, en Valdelafuente se puede hacer otras 200 viviendas, en Valdelaparra 200, 106 en García Lorca, al lado de García Lorca es lo que hay, también 400 en el Parque Forestal, donde en las zonas que hay varios terrenos para construir urbanos, ahí sacas ya casi 1.000 viviendas. Pero luego el Plan Vive lo mantiene, pero haciéndolo a un precio asequible. El proyecto de Enviasa, que han hecho 116 viviendas que van a hacer correctas, se mantiene. Tú coges la residencia de estudiantes que se va a hacer, no, se hace vivienda. ¿Para qué quiero residencia de estudiante privada para una universidad? Terminando, Mariano. Publicidad. Coges una zona industrial que ahora se puede hacer por ley, haces hasta 500 viviendas. El hospital privado no necesitamos, se hace 400 viviendas en un hospital privado en nuestros terrenos. El plan permuta, que eso lo explicaremos, que es que una persona mayor cambia la casa vieja y le dan una nueva, que te da 2 soluciones. A la persona mayor deja la casa para un joven y él lo hace. Por cada vivienda sacas 2. Mariano, vamos, ya se te han pasado los 5 minutos. Comienza el turno de Aitor. Luego, en la segunda fase, tendrás oportunidad de desarrollar esas propuestas y diagnósticos. Hola, un poco, si se me oye bien. Sí.
Bueno, buenas tardes. Gracias, Impulso Participativo, por esa presentación y sobre todo por la organización de este debate. Muy amables y gracias. Y luego también gracias a los asistentes que os habéis tomado vuestro tiempo para venir esta tarde a escucharnos. Bien, como has mencionado, la vivienda al final es un área compleja que tiene pues, competencias compartidas con la Comunidad de Madrid, pero al final también la parte local, que no somos los ayuntamientos, es donde los vecinos acuden y es la administración más cercana, ¿no? Las que podemos ir para ver cuáles son los proyectos que se van a realizar y donde los vecinos, evidentemente, pues, exigen y piden un poco explicaciones de todo lo que se va a poder desarrollar. A mi juicio, y hoy hablaremos seguramente ahora también más tarde con la entrada de PSOE y de PP, se habla siempre en urbanismo de lo que se hace uno, qué hace la legislatura, qué hace la anterior, qué hace la siguiente, que lo iremos viendo en este debate, aunque a mi juicio el urbanismo es algo bastante más serio como para estar hablando de legislatura, ¿no? Creo que al final tiene que haber un proyecto mucho más global, como puede ser un plan general que se hace incluso para 40 años, como el nuestro, que tenía 50, y también como unos planes parciales, ¿no? Que tiene que haber microobjetivos divididos en décadas. Creo que es muy importante que prácticamente los que estamos aquí sentados junto con todos los demás escuchemos a todos los expertos, a los procesos pensantes para ver cuál es lo que necesita nuestra ciudad, ¿no? Creo que es muy importante esa parte y escuchar sobre todo también a los técnicos para ver qué es lo que se debe realizar. Yo por hablar desde mi experiencia, ¿no? En la legislatura pasada que pude ser concejal de urbanismo y también estuve 2 años como alcalde, y ver un poco que muchas de las cuestiones pues, son heredadas y otras las que intentas impulsar, como podemos impulsar humildemente por la parte de Avenida España, por las viviendas que pudimos hacer, o las de Envialsa que pudimos hacer también Valde las Fuentes, que evidentemente se inauguraron en esta legislatura. Pues igual que nosotros también pudimos tener heredado pues, el flexiliving de este mamotreto que hicieron de 21 plantas, pues que cuando comenzó en 2014, claro, nos tocó a nosotros heredar esa parte de inauguración, pero que bueno, que al final tienes que inaugurar porque si no sería prevaricar si hubiésemos tumbado ese proyecto. Y al final el urbanismo es lo que tiene, ¿no? Que son no excede de las legislaturas, excede de a veces de nuestras propias competencias y tenemos que estar pensando más en el más largo plazo. Ahora también heredamos la parte de el 2019, creo que el comienzo de 2019 fue también aprobado lo que llamamos luego Valgrande, los carriles, que también fue heredado porque al final tenemos que impulsarlo, cuál fue nuestras medidas, ya que no se pudo tumbar, evidentemente, pues nuestras medidas es conseguir las máximas viviendas sociales que se pudieran acometer o intentar que la vivienda pasase a ser con ese parque público de vivienda que tú mencionas. Yo estoy muy a favor de que los ayuntamientos pudiesen ese modelo bienés, en lo particular, de que las viviendas pudiesen formar parte del parque de viviendas del ayuntamiento, porque creo que es la única manera de poder frenar esta subida constante de la vivienda. Mucha gente dirá, no, es que yo quiero mi propia vivienda. Si yo lo entiendo, que todo el mundo quiere en España una vivienda y 2, incluso en la playa luego, pero los ayuntamientos deberían tener al menos un 10% de vivienda, un 12%, con lo cual a largo plazo fuésemos el equilibrio para que intentar que esta vivienda no pase como ahora, que nos han subido, a mí personalmente me ha subido ya un 20% el alquiler y es asfixiante en muchos aspectos. Por eso también como consejero de Envialsa intentaré por todos los medios que las viviendas que se puedan ir haciendo se queden en propiedad del ayuntamiento para que nosotros podamos regular los precios, sean precios económicos y bajos y cada vez vayamos hacia un parque de vivienda pública, que no tengamos solo un 1%, el 2 o 3 en Alcobendas, sino intentemos llegar al 7, al 8, al 9, al 10. Sé que es muy costoso y si vemos las arcas municipales, el mantenimiento es muy difícil y sabemos que encima no es gratificante cuando encima alguien no paga y tener que desde el ayuntamiento tener que decir que debe pagar. Pero creo que es nuestra obligación intentar luchar por ese modelo, el que yo considero que es el correcto. Porque además en muchas cosas también has mencionado una cuestión que yo también la he vivido, es la de especular, ¿no? Creo que al final cuando se dan las viviendas de protección, y esto ya sé que suena muy poco políticamente correcto, pero al final las viviendas de protección que se otorgan las considero también un agravio generacional, ya que mi hijo que tiene 5 años jamás disfrutará de ese terreno. Se entrega en un sorteo, pero mi hijo nunca participará. Mi hijo es Alcobendas y es Alcobendas durante muchísimos años. Un minuto, Aitor. Por tanto, se entrega a alguien en un momento determinado que nunca más disfrutará otra persona. Y encima de ese agravio comparativo, esa persona que le toca como le ha tocado a amigos míos en Valde las Fuentes, con 20 años, con una vivienda, una habitación, a los 10 años, y tiene una protección de 20 años, a los 10 años esa vivienda no le sirve, ni la puede vender, ni la puede alquilar, y al final acaba por debajo de la mesa especulando y en negro alquilando. Y eso ha sucedido en no me atrevo a decir porcentaje mejor, pero en un porcentaje elevado de situaciones, porque la demanda que tú tienes ahora no es la misma que la demanda que tienes dentro de 15 años. Por eso el parque de vivienda propio, en el que tú tengas viviendas a 500 euros, a 600, 700, depende del número de familias que tengas, como el modelo de bienes, creo que podría facilitar mucho la vida a nuestros vecinos.
Gracias, Aitor. Damos paso ahora a Mario, del Partido Socialista. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Impulso Participativo, tanto a Adrián Sanz, su presidente, a Manolo, que tan gratamente nos propuso participar. Saludo a José Miguel de las Heras, que lamento que no haya podido estar y espero que te recuperes rápido, porque creo que nos está viendo. Así que un saludo y ánimo en esa recuperación. Bueno, para los que no os conozcáis, yo soy Mario Sánchez, ahora mismo asesor del Grupo PSOE, del Grupo de Concejales del PSOE, pero fui concejal desde el año 99 hasta el año 2015. Por tanto, he vivido la parte del gobierno, los gobiernos de Pepe Caballero, como la parte de la oposición. Curiosamente, hoy se cumplirían o se cumplen, en marzo del 95 se aprobó el Plan de Actuación Urbanística de las Fuentes, hoy hace 30 años. Yo entré como concejal viviendo pues, las primeras entregas de viviendas, se había ya realizado su sorteo. Es un debate de vivienda en el que los socialistas nos sentimos muy cómodos, y más en Alcobendas. Quiere decir que muy pocos vecinos no entienden que la vivienda protegida, que es de lo que también estamos hablando en este debate, no tiene un nombre y apellido, ¿no? Que es el Partido Socialista y su desarrollo desde la época del Plan Joven, PSV, Val de las Fuentes, Fuente Lucha. Y por tanto, el diagnóstico actual pasa por hacer una mención que quiero hacer un poquito más adelante sobre el hito que yo considero que tenemos que poner encima de la mesa, que hasta ahora no lo hemos puesto, que es la ley de vivienda, la primera ley de vivienda de la democracia en este país, que trata de conseguir unos objetivos y que ponerla en valor porque tal y como está la situación actual en el Parlamento español, sacar adelante una ley, como comprenderán, no es fácil. Y esta ha podido salir adelante con sus pros y sus contras y seguramente con sus mejoras que habrá que ir haciendo. Por hacer un diagnóstico también de la vivienda en Alcobendas, creo que tenemos que ser conscientes de que Alcobendas tiene un problema también de presión. Lo ha dicho antes Adrián en la exposición, es decir, esta presión que viven las grandes ciudades, y Madrid es la ciudad más grande de España, y sus áreas metropolitanas, Alcobendas está ahí. Tenemos una enorme presión porque Madrid expulsa vecinos y vienen a parar a esta área metropolitana. Alcobendas es una ciudad en la que recibe cada día más trabajadores que población, más de 120.000 trabajadores que vienen a Alcobendas. Alcobendas tiene un distrito de urbanizaciones, una de las urbanizaciones con mayor standing que existe en este país también, que califica y de alguna manera influye también en los precios. En el caso de Alcobendas no es un caso de vivienda vacía, apenas tenemos viviendas vacías en Alcobendas. Lo que hay es una enorme presión y por lo tanto la especulación y la venta tienen un terreno abonado porque todo lo que se pone en venta en Alcobendas se vende, da igual el precio. Esto habla de que es necesaria la intervención de los poderes públicos, empezando por la comunidad autónoma que tiene unas competencias muy exclusivas y desde luego la actuación del ayuntamiento. Una de las cosas que también debatiremos un momento es que este problema ya no es un problema de jóvenes. Creo que hubo un periodo de tiempo con el gobierno del Partido Popular, de Ignacio García de Nuesa, de 12 años, donde apenas se construyeron 251 viviendas, frente a las 7.000 viviendas que se construyeron desde el año 83 hasta el año 2007. Eso ha generado un tapón generacional de mucha gente que o bien no accedió en su momento a esa vivienda, o bien han cambiado sus circunstancias familiares y se ha encontrado con que no tiene una posibilidad de desarrollo. En el año 2022, en Vialsa, de la que soy consejero también, realizó una encuesta, un boletín informativo sobre Valgrande, el proyecto de desarrollo más importante de vivienda que va a haber en los próximos años. Se alcanzaron las más de 11.000 encuestas, donde prácticamente la mitad, 4.800 personas, estaban viviendo de alquiler y tenían la expectativa de poder acceder a una vivienda en propiedad. El hito de la ley de vivienda, que es lo que estábamos hablando, para mí lo importante y lo que es una pena que no existiera un instrumento así antes, es que Alcobendas generó un parque de vivienda pública muy importante. Un minuto, Mario. Pero que se fue descalificando con el paso de los años y que ha entrado en el mercado libre. Y eso ha generado mucha mayor presión y mucha mayor imposibilidad de los ciudadanos de acceder. La nueva ley de vivienda, en su artículo 17, establece la permanencia de la calificación protegida para siempre. Eso, si hubiera estado ese instrumento, hubiera generado que Alcobendas alcanzaría casi el 15% de vivienda protegida. Y ahora no lo tenemos.
viviendas de alquiler, que en su momento creo que, no sé si lo destacará Félix, cuando no recuerdo el año, Félix, a lo mejor tú lo sabrás, si fue el 2014 o 2013, una sentencia que dio la razón a unos vecinos que vivían en alquiler, en las viviendas que hay en Calderón de la Barca, yo digo Jontiveros, etcétera, por lo que la sacrosanta propiedad privada ganó la batalla. Entonces hubo que vender esas viviendas, que en principio eran de alquiler social, a los propietarios que vivían ahí. Como ha dicho Aitor, el problema de eso y de mantener la calificación es que esa oportunidad que le hemos dado a miles de vecinos en Alcobendas de acceder a una vivienda protegida a un precio asequible se pierde. Y sin embargo eso no es justo. El esfuerzo que ha hecho la ciudad para poder dotar esa vivienda no debería perderse nunca. Y los siguientes que vinieran o que tuvieran la oportunidad deberían también acceder con esos mismos requisitos. Vale, perfecto. Gracias, Mario. Damos turno a Félix del Partido Popular. Quiero dar las gracias a Impulso Participativo por organizar estas charlas, debates, coloquios, ¿no? Que nos da la oportunidad a los políticos pues un poco de rendir cuentas, ¿no? Y también la parte que a mí personalmente más me interesa, que es la de escucharos y conocer vuestras opiniones sobre, en este caso, sobre la vivienda. Quiero aprovechar también para desear una pronta recuperación a José Miguel, que bueno, espero que podamos contar con él en los próximos debates. Sobre la cuestión, pues bueno, pues la vivienda es una de las principales preocupaciones de los españoles. En eso seguro que todos estamos de acuerdo. La dificultad del acceso a la vivienda en los últimos años se ha incrementado considerablemente. Son muchos los factores que afectan a los españoles cada vez que tengan más dificultades de acceso, leyes que no incentivan la oferta de vivienda, una demanda de vivienda cada vez mayor en las grandes ciudades, en sus áreas metropolitanas, la subida de precios tanto de alquiler como de la compraventa, la escasez, por supuesto, de vivienda pública, la inseguridad jurídica que sienten los propietarios, muchos factores y muchos completos. Sobre la vivienda de protección pública, pues Alcobendas además es una ciudad, como os comentaba, amigable, muy atractiva para vivir, muy cerca de Madrid ciudad, del aeropuerto de Barajas, en plena 1. Tenemos los mejores colegios, a muy pocos minutos de hospitales de referencia internacional y en un enclave empresarial y, por tanto, laboral impresionante. Esto y mucho más hace que Alcobendas sea una ciudad con una demanda de vivienda muy alta. Actualmente, desde el equipo de gobierno del Partido Popular, estamos trabajando en ofrecer a los vecinos de Alcobendas, especialmente a los jóvenes, proyectos de desarrollo de vivienda pública. Es muy necesario. Desde Envialsa tenemos 4 proyectos que serán realidad para los vecinos en los próximos meses. 39 viviendas en la Avenida de España que se entregarán en este mismo año. Actualmente se encuentran en fase de comprobación de la documentación presentada y una vez que se haya comprobado, pues se realizará la adjudicación, como he dicho antes, seguramente después de verano. 36 alojamientos dotacionales en la calle Doctor Ángel Olivares, que prevemos estarán dentro de 24 meses. 41 viviendas en la calle Marqués de la Valdavia 47, donde se ha realizado la agrupación de parcelas. En los próximos meses se le quita cobra. Y gracias a la ley 3/2024 de la Comunidad de Madrid, desde el Ayuntamiento vamos a ceder a Envialsa una parcela en la calle Diego Salmerón para construir también vivienda. Esta promoción calculamos que estará en 36 meses, siendo realistas. También se gestiona desde Envialsa un parque de viviendas de alquiler a precios asequibles que permite que los más jóvenes pues, puedan empezar en quizás. En paralelo, desde el Ayuntamiento y a través de la Comunidad de Madrid, vamos a promover alrededor de 700 viviendas de alquiler, preferiblemente para jóvenes de Alcobendas, en 2 parcelas municipales. Una parcela situada en Boulevard Salvador Allende y otra parcela que está situada en la calle Camilo José Celo. Estas promociones del Plan Vive Solución Joven nos permitirán aprovecharnos de la experiencia y agilidad de la Comunidad de Madrid para tenerlas lo antes posible. Es una de las cosas que a nosotros nos parecen muy importantes, que tengamos esa capacidad de sacar la vivienda y de sacarla lo antes posible. Y la gran oportunidad para la vivienda pública en Alcobendas, que será el desarrollo urbanístico de los carriles Barragán. Como ya se ha comentado, casi 9.000 viviendas, de las cuales 4.600 serán viviendas protegidas. Se ha realizado ya la reparcelación temporal y definitiva y se ha firmado el convenio especial de infraestructuras hidráulicas con el canal Isabel II. Después de 14 años en un cajón, se ha conseguido firmar un convenio imprescindible para que los carriles sean una realidad. Y en los próximos meses se aprobará el proyecto de urbanización.
Sobre las fechas no me quiero pronunciar, como todos sabemos es un proyecto que está judicializado, pero estoy seguro de que lo veremos pronto y servirá, desde luego, para que muchos jóvenes no tengan que irse de la ciudad y para satisfacer esa demanda que tenemos de vivienda en la ciudad. Una de las cosas por las que se nos cuestionaba es sobre la adquisición de vivienda privada para convertirla en vivienda de protección. Es algo que actualmente en el equipo de gobierno no contemplamos. Sobre el tema de la reforma de la ley del suelo y los planes urbanísticos, pues sí que me gustaría comentar que necesitamos que se ponga mayor cantidad de suelo a disposición para la construcción de vivienda. Es necesario que la oferta se acerque a la demanda para facilitar el acceso a la vivienda jóvenes y nuevos madrileños. Y en el caso de Alcobendas, pues el desarrollo urbanístico principal, como he comentado, va a ser los carriles de Valgrande. Siempre que hablemos de vivienda, pues ya que hay otros desarrollos urbanísticos, Un minuto, Félix. comillas, pues que están destinados a otros usos. No me va a dar tiempo, luego sigo, pero desde el Ayuntamiento de Alcobendas también hemos firmado un acuerdo de 50 puntos con la Junta de Compensación de Valgrande para la mejora medioambiental, donde se implantará la recogida eficiente de residuos, la iluminación será a través de luminarias LED, habrá 20 hectáreas de zonas verdes, el diseño de los parques se ha realizado con el objeto de unir el Monte de Valilatias con Nodo Hábitat. Otro de los datos además que me parecen muy positivos es que habrá más árboles de los que hay actualmente. Eso es un tema que el gobierno no aporta todo. Los carriles Valgrande, Quiero ver más árboles de los que hay ahora. urbanístico más sostenible de la zona norte. Sobre la regulación de los precios, sobre la regulación de los precios de alquiler y compraventa de viviendas, lo que resulta obvio que perjudica el buen funcionamiento del mercado, perjudica gravemente el acceso a la vivienda. De hecho, creo que ninguna de las comunidades gobernadas por el Partido Socialista se ha adherido a este chocosito del gobierno, ¿no? Únicamente Cataluña, y además creo que se adhirió mientras gobernaba Esquerra Republicana de Cataluña, y ya vemos que el resultado pues, es la desaparición de las viviendas del mercado. Se te ha acabado el tiempo, Félix. Si no me interrumpen, es más fácil luego tener creo que media hora para que puedan cambiar de opiniones. Comentar al público que luego más adelante habrá una fase de preguntas a los ponentes, así que ahí tendréis la oportunidad de pues resolver cualquier duda o plantearles cualquier cuestión. Damos por terminada esta primera fase de presentación de diagnóstico y propuestas. Inauguramos la segunda fase, de nuevo con el mismo orden de intervención. En esta segunda fase pedimos a los ponentes que se apelen a poder ser los unos a los otros por las propuestas y los diagnósticos que han hecho en esta primera fase, y también tienen la oportunidad de desarrollar lo que no han podido desarrollar en la primera fase. Adelante, Mariano. Interpelar va a ser sencillo porque la primera parte de tanto Ciudadanos como PSOE, aunque ahora sí están hablando, no han hecho ninguna propuesta. Si lo oís escuchar, no han dicho absolutamente nada, porque la única propuesta que tienen los otros tres partidos son los carriles, lo peor que se les puede ocurrir. Y ahora sí voy a interpelar a las que ha dicho el Partido Popular, que sí ha hablado de ellas. Los carriles ya lo he explicado y lo conocéis todos, la idea que es. Pero es que nosotros tenemos 5.000 viviendas de propuestas sin tocar los carriles. He dicho algunas, continúo, cuando he hablado de hospital privado, 400 viviendas. Las residencias privadas que han llevado al pleno el PP para quedar terreno para residencias privadas, 400 viviendas de esos terrenos. La zona industrial, que ahora hay una ley que permite construir en suelo terciario 6 viviendas de alquiler protegida, 500 viviendas. El plan permuta, que es yo cedo mi vivienda, que porque no tengo ascensor, lo cojo una vivienda y viene un joven aquí, que eso son unas 50 viviendas, gente mayor que puede cambiar a otra gente, porque duplica la que cojo más la que dejo. La comunidad municipal de vivienda de alquiler, que es hacer como una especie donde pueden vivir los mayores que están todavía bien, que no necesitan residencia, van allí a vivir, cediendo su vivienda en alquiler, ellos viven allí conjuntamente, con un centro de mayores, ahí teniendo el terapeuta, teniendo el podólogo, teniendo todo, que es una cosa que existe en otros sitios, eso sería otras 50 viviendas, y luego las viviendas vacías, que dicen que no hay. En Alcobendas, según la media de Madrid, que es la misma, es el 6,3%, que salen 2.640 viviendas vacías en Alcobendas. Calculamos que con un plan de apoyo de alquila y con un plan para alquilar, declarando zona tensionada, rehabilitando viviendas para poder dando subvenciones, hacer un seguro de impago que se daba antes, que te garantizo seguro de impago para el alquiler, yo te pago el seguro, explicando, dando una oficina de información para alquilar, y hablo rápido porque me van a cortar el tiempo pronto, explicando lo que existe, que eso no lo cuenta nadie. Hablan mucho de los desahucios, hablan mucho de los ocupas, no cuentan que existe una compensación de arrendamientos para suspensión de desahucio, que la ley, que el gobierno, si no te pagan la casa, no te pagan el alquiler,
y te lo suspende el desahucio, te paga un dinero, pero no lo cuentan la gente, cuentan que hay muchos ocupa, pero no cuentan que el Estado te paga. Eso hay que explicarlo. Y pago un pago para un seguro para la búsqueda, hacerte la búsqueda de inquilino y todo esto, podemos alquilar de esas 2.640 a 1.640 viviendas. Total, con esto son 4.956 viviendas sin tocar los carriles y dejando solamente un 30% del terreno que hay, que os he enseñado el plano del ayuntamiento, los terrenos que hay públicos para construir, que ahora hay más porque en zona industrial se puede construir. Esto es una medida y una propuesta evitando construir los carriles, que por cierto también existe ahora el parque forestal, que se van a gastar 12 millones. ¿Por qué no construimos en el parque forestal? Que eso está destruido totalmente y no hay que tocar un paraje natural, porque el parque forestal, esos 12 millones pueden ser para viviendas. Este sistema de hacer viviendas tiene que ser pública. El Plan Vive, del que tanto hablan, hoy preguntas a Sebastián de los Reyes, el Plan Vive es un abuso, porque lo que paga es, mirar, hay dos posibilidades de hacer vivienda básica, que es ya es cara, y vivienda de precio limitado. Aquí se ha elegido el precio limitado, todo el Plan Vive. Lo que no cuentan es que en el 2019 dijo el Partido Popular, no vamos a coger y vendernos la vivienda a fondo buitre, lo vamos a prohibir. ¿Por qué? Porque le denunciaron por lo de botella. Pero ¿pero qué han hecho? Más del 50% de las empresas que llevan el Plan Vive, porque son empresas privadas, son de fondo buitre afincadas en las Islas Caimán. Al final, no voy a coger y vender a fondo buitre porque voy a regalar el terreno, porque el terreno público lo regalamos, hemos regalado 37 millones de euros de alcobendas, entre ellos a la comunidad, que se lo ceda directamente a una empresa privada para que nos cobre un alquiler. Un alquiler barato, no señores, ¿sabéis? Sebastián de Reyes, ¿sabéis cómo está? 1.260 euros vas a pagar por 60 metros. Y esto no lo digo yo, es un cálculo matemático. Aquí viene cuándo es el cálculo, porque además otra cosa es curioso. San Sebastián de Reyes es un ejemplo. El proyecto empezó en el 2023. En el 24, Ayuso decide subir un 56% el precio de vivienda pública. De repente, una empresa que se presentó, voy a cobrar 900 euros, puedo subir hasta 1.300. Y lo hace. Pero si tú te salía rentable con 900, pues te subo un 56%, los precios los subo. Y el precio de una vivienda pública, porque además luego te cobran también en la comunidad y te cobran también parte del IBI, que es algo increíble, te salen 1.200 y pico euros, 1.330, mira, 72 metros, porque además que sepáis que la plaza de garaje que te obligan también cuenta como metros construidos y el trastero que te obligan también cuenta como metros construidos. Una vivienda de 72 metros más trastero más lo otro significa al final 1.330 euros de alquiler. Pero como solo puedes pagar el 35%, tienes que ganar 3.800 euros para llegar a una vivienda de 75 metros cuadrados. Fijar, así ha ocurrido en San Sebastián de los Reyes, que de los 4.000 que se han presentado allí para 400 viviendas que había, más de 2.142 han sido eliminados por no cumplir las condiciones. 2.000 y pico vecinos les han dicho no cumplir las condiciones. Para una vivienda asequible no cumple las condiciones, pero no es asequible. Pero es que además han renunciado más de 4.000 porque los precios son tan caros y dicen no me interesa. Y además de esas 400 que llevan ya desde julio, 400 viviendas, solo han conseguido 200 viviendas de alquilar. No hay tanta necesidad, no es tan bueno. ¿Cómo puede ser que en 9 meses solo alquilen 200 personas cuando hay hostias para una vivienda asequible? 40 segundos, de María. gratuito, de terreno que no ha costado, que lo ha pagado el Estado, se le ha regalado a la comunidad y a empresas privadas. Pero es que además esas viviendas que son las de asequible no tienen nada, este precio, esta gente que hay, no consiguen apuntar y lo están anunciando en Habitalia, de empresas privadas para hacerlo, porque no consiguen los inquilinos. El Plan Vive es una estafa. Nos empobrece al municipio porque damos un terreno que luego recupera no la alcobendas, el terreno que hemos donado dentro de 75 años, ¿sabéis quién lo recupera? La comunidad, si no hemos perdido. ¿Por qué no lo hacemos nosotros y que a los 75 años vuelva a alcobendas si no perdemos capital? Hemos regalado 37 millones de euros según valor del ayuntamiento en terreno para un Plan Vive que va a ceder automáticamente sin ninguna compensación a empresa privada. Aquí cuando hacemos algo nos dan una compensación. No hay compensación, la empresa privada alquila a precios altísimos. Eso es el Plan Vive. No hay viviendas asequibles ni van a hacer absolutamente nada. Y encima se gana un paraje natural. Porque es los carriles. Y he demostrado que se puede dar con datos, por eso yo me enrollo más, porque he dado datos e información y podéis preguntar. Por eso estoy tratando y hablo rápido, porque no, yo os he dicho datos y no he dado otras ideas, que he sacado 5.000 viviendas sin entrar en los carriles. Gracias, Mariano. Damos paso al turno de Aitor. Sí, bueno, la verdad que, señor Cañas, entiendo yo su malestar y entiendo que no quiera dar 8.600 viviendas de lo al grande y de verdad que lo entiendo, ¿no? Pero la verdad es que se aprobó a primeros de año 2019, en la legislatura no la anterior, sino la anterior, y estar en contra del gobierno, según yo me informé, y además como concejal de urbanismo me informé muy bien, por la parte política, sería prevaricar. Sé que es muy difícil comprenderlo, pero y quiero hablar claro, y quiero ser sincero con las personas. Yo sé que mucha gente... Es así, por desgracia es así, y si se mete lo legal, yo cuando hablé con los técnicos, y si no hablen ustedes con ellos, que también porque al final son los que toman las decisiones muchas veces, no son solo la parte política, sino solo la parte técnica, que también te dice las consecuencias que tiene de hacer algo y no hacerlo, porque también hay asesoría jurídica y hay un montón de cuestiones, y yo cuando me informé si puedo estar a favor o algo en contra, evidentemente te dicen, no puedes votar en contra porque sería prevaricar. Y eso tenéis que entender que al final a la parte política también estamos atados de alguna manera
Yo le digo Una frase. Yo le digo lo que a mí lo que ha dicho, yo le indico lo que a mí me ha dicho la asesoría jurídica. Usted puede estar de acuerdo o no, pero entonces hable con la asesoría jurídica. Yo no soy jurídico, no soy economista. Entonces cuando yo no entiendo de algo, yo Yo he votado en sí, contra ya. Por favor, vamos a dejar hablar a Aitor. yo estoy indicando, porque yo veo que algunos comentarios que eso y para explicar al público por qué algunas veces se toman esas decisiones. Yo no digo que usted esté a favor o no, yo no estoy diciendo que no, yo digo cómo se produce. Insisto que usted está en contra de ello, yo lo entiendo perfectamente, como lo entiendo al señor Cañas, con el que tengo una buena relación. Entonces, además, también te indica la seguridad jurídica o te indican también otros técnicos que los propietarios, al aprobarse, tienen unas condiciones y tienen unos derechos sobre esos terrenos de los cuales el ayuntamiento tendría que indemnizar a todos los propietarios. Creo recordar, si la memoria no me falla, con más de 300 millones de euros. Los vecinos de Alcobendas del ayuntamiento estaría endeudado aproximadamente por los próximos 20-30 millones, o sea, 20-30 años posteriores para pagar las indemnizaciones que tendría que pagar el ayuntamiento de Alcobendas por no proceder al cumplimiento legal de esa aprobación de ese plan. Insisto, puede estar a favor o en contra, pero es que cuando lo cogimos en 2019 ya estaba aprobado. Entonces, ¿qué hicimos? Intentar que tenga la mayor vivienda social. Entonces, yo por eso que igual estamos debatiendo si hacer algo o no, algo que está aprobado. Entonces, es muy difícil poder ir hacia atrás. Yo, de hecho, vivo en una zona que era verde hace 40 años. Seguramente los que estemos aquí sentados, si vamos preguntando y echamos hacia atrás, la mayoría de los que estemos aquí sentados era zona verde en nuestras viviendas. Incluso Plaza Castilla era una zona verde y si empezamos a tirar del hilo, la mayoría de las zonas serían zonas verdes. Entonces, al final, lo que vamos heredando yo lo que digo es que es una mala gestión a nivel global de los planes generales y de quien pensó el tema urbanístico hace muchos años. Creo que se necesita una buena planificación. Es lo que yo quiero decir. Y que muchas veces los que van entrando nuevos, o los políticos nuevos, pues que a veces, por desgracia y por fortuna, pues van heredando esos planes y esas acciones. Siempre es lo que quería indicar. La sanción y el no poder incumplir, pues si no sería prevaricar. Entonces, por mi parte, yo creo que también Alcobendas, también ha dicho el señor Mariano, la zona verde, yo creo que Alcobendas, si ustedes ven las zonas verdes que existen en toda la Comunidad de Madrid, creo que Alcobendas, por suerte, goza de los mayores metros cuadrados de zona verde de toda la Comunidad de Madrid, si no es de las que más. Además, creo que en la legislatura pasada se hizo, además está aquí la señora Cristina, con no sé cuántos árboles plantamos, no sé, más de 10.000. Yo creo que lo importante también es, pues vemos que hay inconvenientes, como he dicho, este inconveniente es importante. Entonces, a veces lo que tenemos que intentar es paliarlo, ¿no? Es intentar mejorarlo, es bajar la huella de carbono, intentar reconstruir el antiguo vertedero que construimos también, pues ese gran proyecto, ¿no?, que hicimos. Yo creo que es muy importante, pues a veces cuando te dan limones, saber hacer limonada. Entonces, yo sabemos que es muy difícil y sé que no puedo convencer a todo el mundo, pero creo que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista político, que a veces no es tan sencillo como voy a tomar una decisión y se acata y ya está. Yo creo que también hay unas normativas, tenemos también la Comunidad de Madrid, tenemos unas necesidades. Lo ha indicado también Mario, ha habido 11.000 personas en una encuesta con necesidad de vivienda, que están deseando emanciparse y no pueden. 11.000, no 50 de un plan permuta o 200 de un plan tal. Un minuto, Aitor. 11.000. No había 11.000. Hice la encuesta, 11.000. O sea, no me leí una a una, pero tuve 11.000 en mi buzón, que encima era presidente en Vialsa, y le puedo garantizar que fueron más de 11.000, se lo prometo. Además, está auditado. Entonces, yo creo que hay una necesidad muy grande de vivienda. Yo no sé cuál es la mejor, indico, porque yo no soy experto en estas cuestiones. Lo que también me dejo guiar es mucho por los técnicos y por los expertos, que al final los políticos creo que debemos apoyarnos mucho en los expertos y en los técnicos. Nada más. Gracias, Aitor. Damos paso al turno de Mari. Vale, muchas gracias. Bueno, por responder también a Mariano, te aseguro, y tú lo sabes también, que en Alcobendas no hay 2.600 viviendas vacías. No las hay. Es un estudio. No lo sé. No. Bueno. Puedes aplicar una estadística e intentar llevarla, pero Sí, en el terreno de la realidad, no te lo he interrumpido. Bueno, Mariano. perdón. Digo, en el terreno de la realidad, tú y yo sabemos que no hay 2.600 viviendas vacías en Alcobendas y que no es el mayor problema de la vivienda de Alcobendas, que haya vivienda vacía. No lo es. Vamos al problema, y es la falta de posibilidades de acceso para muchos jóvenes, para muchas familias, con salarios por debajo de los 35.000 euros anuales, 25.000 euros anuales. Y ya, entonces, planteártelo como una propuesta individual. O sea, ahora mismo lo que hablas con los jóvenes es que nunca, y pueden tener trabajos buenos, trabajos estables, con un buen contrato, con un buen salario, imposible para una sola persona emanciparse. Y tenemos que dar una respuesta. Lo del Plan Vive lo suscribo, todo lo que ha dicho Mariano. El Plan Vive es una estafa y los resultados se están viendo. Y lo tenemos aquí en el municipio vecino, o sea que tenemos datos de sobra para saber que el Plan Vive
no es una solución. El problema es que uno piensa también que hay detrás de ello una estrategia demoscópica y electoralista. Es decir, ¿quién va a acceder a esos pisos? Personas que tienen, como les exigen, como ha dicho Mariano, casi 3.000 euros de sueldo o de renta al mes para poder hacer frente a ese salario. Se lo exigen, ¿eh? Y si no lo tienes, como ha dicho Mariano, te eliminan. Te eliminan, no puedes acceder. Entonces, claro, tú vas llenando una ciudad de gente que demoscópicamente, cuando tiene unos niveles de renta, pues vota lo que vota. Y eso también, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Vuelvo al tema de la ley de vivienda. Creo que los ciudadanos entienden cómo están las cosas, que los gobiernos, sea municipal, sea autonómico, sea estatal, hay que hacer algo en el tema de la vivienda y hay que intervenir. Hay que intervenir porque la vivienda, como hemos dicho, es un derecho fundamental y hoy en día es prácticamente un lujo para mucha gente. Entonces, ¿cómo podemos intervenir? La ley de vivienda, yo destaco 3 cosas de la ley de vivienda. Lo que decía, calificación de vivienda protegida permanente, que ojalá hubiéramos tenido ese instrumento anteriormente y Alcobendas sería seguramente una de las ciudades con más vivienda protegida de España. Fijación por ley de que cualquier promoción de vivienda que se desarrolle tiene que tener mínimo un 50% de vivienda protegida. Eso también establece. Y luego lo que no hemos hablado todavía, que nosotros llevamos una moción en el mes de marzo del año pasado sobre declaración de las zonas tensionadas. Y Alcobendas es un paradigma de que es una zona tensionada. Cumplimos todos los requisitos para ser declaradas zona tensionada y para poder intentar tasar el precio de alquiler y dar una oportunidad a gente para que pueda pagar esos alquileres. De hecho, el gobierno, porque tenemos una Comunidad de Madrid, que eso es otro tema, que hace boicot a esta ley. Que una de las cosas que nos planteamos es, ¿puede un gobierno autonómico dejar de aplicar y cumplir una ley estatal? El Ayuntamiento de Rivas-Vacia de Madrid creo que ya ha puesto este asunto en vía judicial, ha puesto una demanda para obligar o que los jueces hagan una resolución sobre si la Comunidad de Madrid puede o no obviar la aplicación de una ley estatal. Nosotros ya se lo pedimos al gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas que se lo solicitaran a la Comunidad de Madrid. En Alcobendas tenemos que declarar zonas tensionadas porque hay dificultades de acceso a la vivienda. Esa moción fue rechazada por el Partido Popular, por el gobierno de Alcobendas, por lo tanto no se le dice nada a la Comunidad de Madrid. Las promociones que tenemos, bueno, pues lo de Valgrande. A ver, ¿no es el plan parcial que nosotros hubiéramos hecho? Aitor, pues no lo es. Como ha dicho Aitor, se aprobó en el último pleno ordinario de la legislatura del año 2019, se votó a favor gracias a 2 votos tránsfugas de entonces Ciudadanos, que esa historia ya te la sabes tú mejor, y salió adelante. Y yo creo que el esfuerzo que se hizo en la legislatura anterior fue precisamente modificar la parte que se podía para incrementar en 1.000 viviendas, que se dice pronto, en 1.000 viviendas, las viviendas protegidas, y generar y cumplir lo que ya ha dicho la ley actualmente, que más del 50% de las viviendas de esa promoción van a ser protegidas con algún tipo de protección. Un minuto, Mario. Último minuto. Y bajando al terreno de Alcobendas, y yo como consejero de Envialsa, Aitor también lo es. En Alcobendas hemos tenido un modelo de éxito, que es Envialsa, gestionando viviendas, promocionando viviendas, viviendas asequibles, entre los 400 y los 700 euros. Y este gobierno del Ayuntamiento de Alcobendas ha decidido que quien mejor va a gestionar los intereses de Alcobendas es la Comunidad de Madrid a través del Plan Vive. Se lo pedimos en otra moción en octubre del año pasado. Gestionar la vivienda en Alcobendas a través de Envialsa, que tiene 30 y tantos años de experiencia, que ha sabido desarrollar buenos planes, buenas promociones, y sin embargo hemos regalado, como dice Mariano, los datos a mí me salían de 36 millones de euros. 36 millones de euros de parcelas regaladas a la Comunidad de Madrid que las va a dar a empresas privadas. Pues el resultado es el que es. Pisos por más de 1.000 euros, 1.200 euros. Inasequible. Se te ha acabado el tiempo, Mario. Damos turno a Félix. Genial. Continúo con la parte positiva. Lo que comentaba, pues el Ayuntamiento de Alcobendas, a través de Envialsa, es oficina colaboradora del Plan de Alquiler de la Comunidad de Madrid, y desde 2020 se han realizado 200 expedientes de alquiler de viviendas enfocado a movilizar esa vivienda vacía. Yo tampoco creo que haya esos números de vivienda vacía que decía Mariano. Programas como el Plan de Alquiler de la Comunidad de Madrid facilitan que propietarios y personas que buscan alquiler conecten, ¿no?, con ventajas como el seguro de impagos o el seguro de hogar. Aunque estamos convencidos de que la mejor manera de movilizar la vivienda vacía pues es cambiando la legislación para que los propietarios dejen de tener miedo de alquilar sus viviendas, una ley de ocupación que garantice que los propietarios puedan recuperar sus viviendas.
Que no ocurra más en ningún país decente lo que ocurre en España y lo que tenemos que ver en las noticias, ¿verdad? Personas que hacen negocio con la ocupación y ocupan que tiran años viviendo ilegalmente pues, en viviendas de terceros. A nivel local, nuestro compromiso, pues a nivel policial y en colaboración con Policía Nacional y la justicia para que los ocupas no jampen a sus sunset por nuestra agilado. También no hemos comentado sobre el alquiler turístico. En Alcobendas está prohibido desde el Plan General 2009 y desde el Departamento de Licencias se hace todo lo posible por detectar estas viviendas para incoar las acciones que corresponden. Sobre la limitación de compra de viviendas a extranjeros, no creo sinceramente que afecte a la ciudad de Alcobendas. Es posible que este tipo de limitaciones pueda afectar algo en alguna urbanización del Instituto de Urbanizaciones, pero no lo que sería el conjunto de Alcobendas. También sobre los temas de imponer requisitos para aprobar promociones privadas de vivienda, pues nosotros del Ayuntamiento de Alcobendas no vamos a desincentivar la construcción de vivienda privada. Entendemos que incrementar requisitos para las promociones privadas tiene un efecto negativo y es contrario a las necesidades de la ciudad. Nos volvemos a fijar en este caso en Cataluña, ¿no? Y cómo este tipo de medidas desincentiva el interés del privado por la construcción de viviendas tan necesarias. Entrando un poco a contestar a mis compañeros, Mariano, te he entendido que hablabas de que hay una demanda de 600.000 viviendas. Yo creo que estábamos hablando de un déficit de 600.000 viviendas, ¿no? Son cosas un poco... El déficit, y hay 4 millones vacías, esos son datos estadísticos. Un poco de... Si hay un déficit de 600.000 viviendas es porque se necesitan más viviendas de las que hay. Si hay 4 millones... Entendemos a vivienda, ¿no?, de primera ocupación, no vivienda residencial, ni vivienda vacacional, o sea, no vivienda vacacional, ¿no?, ni segundas viviendas y demás. No. Sobre el tema que también se ha comentado, sobre el plan permuta, has comentado algo como que multiplicaba la vivienda. No, pues cuando construyes 1.000 viviendas no multiplicas las 1.000 viviendas, construyes 1.000, tienes 1.000 viviendas más, no 2.000. Y el tema es algo recurrente. He hecho 50 viviendas. El plan permuta eran 50 viviendas. Sí, he puesto el ejemplo de 1.000 por igual, Bueno, no se multiplica. de los 5.000 eran 50. Si se construyen 1.000 son 1.000, se construyen 50, no se Solucionas a 2. Y luego hay una cosa que te he escuchado mucho y que a mí me preocupa, ¿no? Y es que siempre tenemos, o te he escuchado tender, ¿no?, a que esas viviendas permutadas se tendrían que seguir destinadas a jóvenes. Yo lo de condenar a los jóvenes a que vivan en viviendas que no tienen ascensor o que no son accesibles, es que me parece algo, no sé, muy recurrente en ciertos argumentarios. Meter un mayor en un sitio sin ascensor es más complicado. No comparto. Sí, lo entiendo, pero no creo que la solución sea endosársela a los jóvenes, porque los jóvenes, y nosotros estamos mucho con los jóvenes, yo soy concejal de juventud, y lo que nos piden es vivienda nueva, no que les demos las viviendas que las personas mayores dejan de ocupar porque no son accesibles, ¿no? En eso Si es barato, no vamos a estar de acuerdo. 400 euros, ¿quién? Sobre el tema de los carriles, ¿no?, y la situación judicial que tiene, nosotros confiamos en que la sentencia va a ser favorable. Cuando se recurrió, ¿no?, en tema de casación, solo el 5% de este tipo de recursos son admitidos en casación. Este es uno de ellos, por lo tanto confiamos y aunque pues la sentencia no sea favorable, pues trabajaremos en que los carriles sean una realidad, porque yo creo que es una cosa que tenemos que dejar claro y yo como equipo de gobierno pienso dejarlo claro: los carriles van a ser una realidad. Estamos legitimados políticamente, además, para que sea una realidad. Nos presentamos a unas elecciones con un programa electoral en el que la medida principal de vivienda era impulsar los carriles y así va a ser. Sobre la distribución, además, que hacías de los carriles, ¿no?, para sustituir los carriles, pues de golpe has eliminado 4.000 viviendas y hospitales, residencias, ¿no?, y cualquier... 30 segundos, Félix. Privadas. Y cualquier ocurrencia de esta, ¿no? Pues sí, el plan Vive, podemos discutir, nos gusta más, nos gusta menos. El plan Vive, la realidad que traerá Alcobendas 700 viviendas a precio asequible. Y los jóvenes de Alcobendas podrán optar a esas viviendas y optarán. Y es una cosa que, como digo, el tiempo lo podremos ver y podremos discutirlo después si eso ha funcionado o no. Mario, pues sobre el tema de las viviendas de Valle de las Fuentes y Fuentelucha, nos vamos siempre hacia 30 años. ¿Cuántas viviendas tendría ahora Alcobendas con parque público si las viviendas de Valle de las Fuentes y Fuentelucha se hubieran hecho de otra manera? Si el sistema, en vez de ser de alquiler con opción o compra fuera de alquiler. Es decir, que podemos seguir discutiendo sobre cosas que no se han hecho y podríamos incluso prever todo el parque de viviendas que tendría Alcobendas ahora si tanto Valle de las Fuentes como Fuentelucha
se hubiera diseñado de otra manera. ¿Se te ha terminado el tiempo, Félix? ¿Se te ha terminado el tiempo? Pues pasamos a la primera pregunta del público. No sé cuánto tiempo tengo. Y como ellos son 4 y yo 1, pues es un poco complicado. Bueno, voy a empezar por echarle un capote al PSOE, aunque tampoco es que sea mi animal de compañía favorito. Dicho sea de paso. Gracias por lo de animal. Todos somos animales políticos, ¿no? Decía Aristóteles. Es verdad que el Partido Socialista sí hizo también vivienda en régimen de alquiler en Valde de las Fuentes. De hecho, donde está la propia Envialsa, y si eres consejero de Envialsa deberías saberlo, porque todas las viviendas que están justo encima de Envialsa son de alquiler. Yo he vivido ahí. Cuando estaba en la universidad tuve la suerte de que me tocó. Con lo cual, las políticas que hacía Pepe Caballero eran efectivas. Otra cosa es otros términos del partido político que representaba o cómo terminó el Partido Socialista embrollado en sus propias cosas internas. Entonces, el que conoce este municipio y ha vivido aquí siempre sabe que la vivienda pública efectivamente tiene la marca del PSOE, ¿no? en este municipio. El Partido Popular, yo no sé si ha hecho 1 o 5, pero bueno. Y las que va ahora a adjudicar son las de Avenida de España, donde está la antigua UPA, que bueno, es un proyecto que lleva dando vueltas legislaturas y legislaturas, no es una idea de antes de ayer. También ha dicho el concejal, creo que de Cultura, o no sé muy bien, ahora no me acuerdo, la verdad, lo siento. Infancia y Juventud, porque pensaba que iba a venir hoy Jesús, que es de Medio Ambiente, y además será el que tenga que enfrentar todo el desarrollo urbanístico segundo. Estaba para Aitor. Tú has dicho que son los técnicos, ¿no? Son los técnicos los que te obligan a votar todo el rato con el Partido Popular o dar un gobierno al Partido Popular para llevar a cabo esas políticas y replantear. Yo he hecho eso. Una vez, no, digo que como es que parecía un poco que te escudabas en que todas las decisiones, que si no prevaricabas, o sea, quiero decir, lo del edificio este gigante que hay enfrente de Valde de las Fuentes, eso también fueron los técnicos. No, eso fue un plan. En 2014 se cambió el plan general. Yo en 2019 no podía cambiar ese plan general, era imposible. Ya estaba adjudicado. Por tanto, si yo hago lo más mínimo, sería prevaricar, porque ya está otorgado. Hubo un cambio, lo puedes además consultar, es público. Hubo un cambio en el plan parcial de esa zona en el que se otorgó en 2014, creo que gobernaba Inuesa, hizo un cambio. Yo no pude hacer nada porque ya estaba otorgada la parcela a la empresa. Lo que yo no puedo hacer es evitarlo. Vale, sí, no digo, sobre esa duda sobre el hotel, apartahotel extraño, que no sé muy bien qué es, y tiene 80.000 millones de plantas, es como un absurdo, ¿no? Pero digo, sobre los 2 planes parciales de los carriles, el primero a lo mejor te lo encontraste, pero el segundo que habéis vuelto ahora a votar, ese también no estabas. ¿El segundo plan parcial? Claro, el de verano, el que se ha votado en verano. Sí, y se tiene que desarrollar, se te lo acabo de indicar. No, pero digo, ¿te lo has encontrado o lo has votado? Lo he votado y estoy a favor, de hecho. Claro, bueno, pero entonces... Sí, pero que indico que si tú estás en contra, te habría que pagar. Si no se desarrolla, te indican los técnicos y encima la seguridad jurídica, habría que indemnizar con más de 300 millones de euros a todos los propietarios que ya se han juntado una junta de compensación, te explican lo legal y ellos van a ganar sí o sí. Y si no se realiza, hay que compensarles económicamente. Si no se realiza y no votamos a favor, se habría que compensar con más de 300 millones de euros a todos los propietarios. Yo te digo la ley. ¿Podremos estar a favor o en contra? Vale, no. A ver, o sea, quiero decir que él me está dando sus motivos. Ya está. Yo estoy a favor porque hacemos vivienda y no tenemos que indemnizar con 300 y pico millones de euros a los propietarios. Bueno. ¿Podríamos no hacerlo? ¿Podríamos negar a hacernos? Primera información. Yo eso me informo y evidentemente lo contrasto. Si eso es así, pues ya está. Sí, contestado. Sí. Bueno. Sobre la aplicación de la ley de vivienda y las zonas tensionadas. No, Cataluña no es el único. No hay que recortar la verdad al hablar porque si no el discurso desluce, ¿no? Que decía Damaso Alonso. No podemos deslucir el discurso porque si solo decimos un trocito de la verdad, entonces es mentira. Y eso cada vez es más habitual y a mí es lo que más me irrita hoy en día de la política y de mis representantes políticos. Navarra también lo ha aplicado. Y no ahora, que están los partidos de izquierdas, cuando estaba UPN. En el País Vasco también. Y que yo sepa, el PNV de izquierdas no es. Lo ha hecho en distintos... Asturias también. Patria querida. O sea, quiero decir que no es Cataluña y los radicales independentistas los que quieren hacer del territorio español no sé qué del pasado. ¿Entiendes? No,
Aquí hay un problema grave. Hay un problema grave y es que está el modelo especulativo frente al modelo social. En Alcobendas no da mucho más de sí, pero aún así sí que hay 1.200 viviendas todavía públicas, de gestión pública, que aunque son reasignadas cada X tiempo, cada 5 años o cada 6 años, ahora no me acuerdo cada cuánto se reasignan. Y voy terminando. Hay 40.000 viviendas en este municipio. No, perdón, hay 42.200 viviendas, hogares, me refiero. Y de esos 42.000, 2.200 están vacías. Efectivamente están vacías, son para segunda, bueno, o no son primera propiedad ni son vivienda habitual, para ser más exactos. Pero además, si vamos al INE y filtramos por su consumo eléctrico, al menos 1.900 en 2021, ahora no tengo los datos actuales, al menos 1.900 estaban vacías, porque tenían cero consumo eléctrico. Es decir, están invitando a la ocupación esas 1.900 viviendas, y es lo que deberíamos hacer todos los jóvenes que no tengamos vivienda en este municipio, mientras que no haya alternativas habitacionales públicas. Gracias. Por favor, pidan turno de palabra al compañero o Es que no ha preguntado nada. Yo voy a decir... sigan pidiendo turno y damos a los ponentes la oportunidad de responder a las Sí. Yo tengo un dato de la Cuando me ha preguntado le he contestado. de 2001, que en el 2001, que se sale un número, 1920 según la Comunidad de Madrid, según la Comunidad de Madrid gobernada en ese tiempo por Esperanza Aguirre. 1920 había vacías en el 2001. Yo he dicho 2000 y pico. Lo ha contrastado él con la estadística. Sí, o sea, que lo que yo he dicho es bastante aproximado cuando he dicho esa cantidad. Decía de ahí y sacaba de ahí el 50% para el cálculo de las 5.000 viviendas. Hola. El resto de ponentes no sé si quiere comentar algo al respecto de lo que ha... Yo quería hacer una aclaración. Por Porque alusión. si te has dirigido a mí como consejero de Envialsa, yo no soy consejero de Envialsa, era un poco por aclararlo. Me ha parecido que me lo habías comentado a mí. No, no. ¿O qué lo dices? Hola, buenas tardes. A ver, el señor Retolaza ha dicho que hay que escuchar a los técnicos, a los que saben. Pues hay un montón de técnicos que saben mucho de medio ambiente y de la catástrofe en la que ya nos hallamos y ustedes no les han escuchado a ninguno. No lo decimos, no lo digo yo. Hay un montón de especialistas que llevan alertando. Está usted hablando que vivimos sobre zonas verdes, sí, pero es que estamos en un punto de no retorno. Es decir, no lo decimos nosotros, lo dicen los científicos, lo dice la ONU, lo dicen todas las organizaciones que tienen un mínimo de sensibilidad medioambiental. Dependemos del equilibrio medioambiental. Que usted me diga que va a plantar más árboles que los que hay ahora mismo, perdone, o sea, es que supone una ignorancia de lo que es un árbol. ¿Usted sabe lo que es un micelio? ¿Alguien de la mesa sabe lo que es el micelio? ¿De la mesa? Pues es que hay que informarse, porque van ustedes a intentar destruir... No venimos a un examen sobre naturaleza. Le estoy haciendo una pregunta. ¿Sabe usted lo que es el micelio? Porque van a construir los carriles, van a destrozar una cosa que se llama el micelio, y es fundamental. Entonces, si usted va a destruir una cosa que desconoce, a lo mejor debería informarse primero de lo que va a destruir, para poderlo destruir, porque no se han informado. Los técnicos... ¿Usted sabe lo que es indemnizar? Sí, 300 millones ha dicho. Vale, no, ¿eh? era por curiosidad. A lo mejor, usted sabe que ha habido gente que ha parado el proyecto, ¿no? Que lo paren. No. Si nadie está diciendo nada. Vale, o sea, que se puede. Se No lo puede. sé, no lo sé. Usted sabe que el arte, la yo creo que política no, es el yo arte creo que de no lo va- imposible. Yo creo que no van a poder. Ojalá. Bueno, vamos a verlo, Parece vamos a maravilloso. verlo. A lo mejor saben ustedes más que los demás, de momento no lo De saben. las 8 alegaciones, una se ha tenido en cuenta, otras 7 se han desechado y que ahora está en un proceso judicial. Por un tema de caballón. Respetemos, Por un caballón de... respetamos siempre los procesos judiciales Entonces y se llegará un puede. momento en que haya una Se resolución puede- judicial. Se puede intentar revertir. Se puede. Sí, máximo respeto a Vale, que considere muy bien. que eso tiene que cambiar o no tiene que ser así. a mí me- Ahora, puede revertir. Me lo que no parece- se puede, lo que no se puede es demonizar o tal a quien quiere plantear un desarrollo, porque yo le digo, si usted fuera alcaldesa de Alcobendas, Por ¿qué Dios. respuesta le daba a 11.000 personas que buscan vivienda en Alcobendas? ¿Qué les diría? Ay, espere, que yo sí he venido a un examen. ¿Qué les diría? Que yo No, sí ¿qué que he les venido a un diría? examen. No hay. No hay. No ¿Qué les ¿Qué? diría? Si yo quisiera ser alcaldesa, sería alcaldesa y no lo soy. Estoy aquí como Bueno, consideraba ir. Quiero ser alcaldesa, no me interesa. Yo quiero... Una cosa, quiero preguntar. Es prevaricar lo que usted nos ha explicado, señor Retolaza. Es prevaricar. En la primera vez. Luego hubo una segunda, como le indica a su compañero, que luego ya sería una cuestión. Vale, no, y yo me pregunto, ¿por qué no es prevaricar votar en contra de lo que dice tu propio partido? ¿Cómo? Transfugismo, se llama transfugismo. Lo que realizaron los anteriores no lo sé, pregúnteselo a ellos.
No, perdón, que por qué no es prevaricar eso. Que por qué... Yo no hago las leyes. Ya, bueno, pues habría que cambiarla. Para eso Pues están ustedes. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pues están ustedes Estoy de donde acuerdo. están para La ley de cambiar lo que la ley de transfugismo necesita. no se ha cumplido en su totalidad, estoy de acuerdo con usted. Bueno, digo que escuchen a los técnicos, que hay muchos. Ha dicho que es muy difícil echarlo para atrás. No es imposible, por lo tanto. A lo mejor, según está la situación ahora, es un poco diferente a 2009 o a 2019. A lo mejor se podían intentar otras cosas. No lo han intentado, es una cuestión de voluntad. No tienen voluntad. Quieren dar un pelotazo, porque lo que va a poder comprar ahí en los carriles no son los jóvenes. No son los jóvenes los que van a poder... Los chalés de lujo que van justo en la frontera con el Monte de Valdelatas no es para los jóvenes. No nos engañen. No. Otra pregunta. ¿Hay fondos buitre en los que van a construir y van a promocionar esta zona? Seguro. Por alusiones, los ponentes, si quieren responder. Pues yo me imagino que alguno, como son propietarios, pues los venderán a alguno. Intuyo, no sé. Afuera son 8.600 viviendas. Que estamos hablando de... Son 20.000 personas las que pueden vivir allí. Imagino que a alguno... A sueldo de inversión. Sí. Claro. A ver, Otra cosa, perdón. En la encuesta que hicieron sobre Valgrande, ¿le explicaron ustedes todo lo que supone destruir esa zona? ¿Se lo explicaron a la gente que hizo la encuesta? ¿Le explicaron lo que hay ahí, qué tipo de biodiversidad y todo lo que beneficia esa biodiversidad a la ciudadanía? Se lo explicaron porque para votar o para decidir algo hay que tener toda la información. Y lo que hay en ese espacio es una biodiversidad única que nos protege de altas temperaturas, de inundaciones como las que hemos tenido este mes pasado. Absolutamente es una fuente de salud para la ciudadanía. ¿Se lo han explicado ustedes a la ciudadanía? Los No. ponentes Les han explicado que van a dar vivienda muy barato todo el mundo. Vale, Eso es mentira. los ponentes, ¿Sabes lo que pasa? Que por alusiones, y yo termino. lo digo, es que venir a un debate sobre vivienda, propuestas sobre vivienda, cómo dar respuesta a esa necesidad que tienen las personas de obtener la vivienda, de emanciparse, de tener un proyecto de vida, porque la vivienda no es más que eso, el poder desarrollar un proyecto de vida. O sea, fíjate lo importante que puede ser. Y puede haber muchos modelos, igual lo mismo. Y este es un desarrollo mal, como fue en su día Valdelasfuentes, como fue en su día Fuentelucha, Sí, pero que estamos- están pegados a ese terreno y seguramente Fuentelucha ha tenido afección a la vida natural que podía haber allí. Ahora nos dices que es punto de no retorno. Sí. Si yo lo que digo es, si realmente esas posiciones de negación, de que no se desarrolle vivienda ahí, tienen motivos y tienen razón y lo han expresado, seguirá adelante un proceso y si encuentran el resquicio legal o ese, creo que se ha llevado también a Europa. Sí. Es decir, y Europa tiene, igual que en España, tiene una normativa garantista, porque para desarrollar vivienda aquí hay que hacer una serie de planes. Plan general de ordenación urbana, plan parcial, plan de actuación urbanística, cientos de informes, cientos. Es decir, por eso se desarrolla tan lentamente la vivienda, porque es que exige una cantidad de normativa y de especificaciones que eso va muy lento. Pero que lo quiere, si tiene razón, un juez lo va a decir y habrá que respetarlo. Y si no, lo que no puede ser es que nosotros estemos diciendo, yo no hubiera hecho los chalés que van, claro que no. Yo no hubiera hecho 1.500 o los que vayan chalés en primera fila mirando a Valdelatas. No. Pero si es que la vivienda protegida va a estar en Que sí. Y Vamos. yo hubiera hecho... un reducto Un momento, mínimo, perdonad. en un reducto mínimo de Sí, en ese terreno. sentido puedes tener razón, pero que el debate no puede ser el no se hace nada o se hace el desastre. No, porque no nos vamos a entender nunca. Es Ya, decir, pero- yo lo que digo, vamos, responsables políticos nosotros Vamos a nos dejar. exigen dar una respuesta. Mario, Pero diciendo toda la verdad. Perdón, Exige dar una respuesta diciendo toda la verdad. Y- Es tu verdad. no es la verdad. Que hay miles de encinas. Pero puedes entender que haya gente, a lo mejor la vida natural de las mariposas no le importe. Por no le favor. importe. Y es una pena posiblemente, pero no le Vale, importa. vale. Vamos Pues, a- Entonces vamos a decir que no nos importa la salud de la ciudadanía. Les vamos a dar una vivienda para que tengan... Ahí es donde vas al catastrófico. Mario, Ahí- Mario. Yo voy al catastrofismo, no lo Sí. digo yo. No lo digo yo. Por favor, Lo digo, le yo- pedimos al asistente. Ahora, que nos interesa más el dinerito y dar un pelotazo. Hombre, pero- Vamos a seguir. Que no lo quiera ver. Vamos. La vivienda protegida, no sabemos qué protección. ¿A qué se refieren? Manolo. ¿A contra insectos? ¿Qué quiere decir protegida? Vamos a. ¿Comprar cualquiera? No lo va a poder comprar cualquiera. Y la vivienda protegida es una parcela pequeña de toda esa extensión. Lo demás es un pelotazo de vivienda privada a un dineral que lo va a poder pagar el que tenga muchísimo dinero, no el que tenga problema de vivienda. Y lo demás es mentira a la ciudadanía, nada más. Y Vamos a seguir tomando turnos de palabra a los asistentes. Mariano quería Voy a hablar. responder a esto, algunas cosas.
Primero, yo opino, y no puedo confundir, que si ya hay una sentencia que paraliza un proyecto, con no impugnarla, pues no prevaricas, no lo haces porque ya la sentencia la paraliza. Bueno, y además, el segundo plan parcial no había por qué aprobarlo. Eso es voluntad. Yo opino una cosa y tú otra. Yo respeto que apruebes, pero no de una prueba de plan parcial. Indemnizar a los propietarios. Bueno, pero no será igual si hay una sentencia y te obliga la ley. Si te obliga la ley, pues tú ya... La ley también te obliga a indemnizar a los propietarios. Pero a lo mejor no igual. Por no Bueno, atar al recurso. pues no acatar. Bueno, y cambiar el plan parcial también te obliga, porque recursos a recurrido se cambia el plan parcial, independientemente de eso. Que puede ser, venga. El problema es que se habla siempre de vivienda asequible, pero no es vivienda asequible. ¿Sabéis lo que va a costar esa vivienda asequible? Es verdad que no va a ser el precio de mercado de Alcobendas, no va a ser 700.000 euros, pero va a ser 280 o 300.000 euros. Eso no es asequible para nuestros jóvenes. Dice, ¿hay 15.000 personas que quieren venir a vivir a Alcobendas? No. Y además es que es bueno que venga a Alcobendas y tenga 200.000 habitantes o 180.000. Pues tampoco. ¿Y dónde va a meter el tráfico? Pues nos la vamos a cagar. Nos van a joder la vida al resto de vecinos. Es que esta vivienda no está pensada para la gente de Alcobendas, para los vecinos de Alcobendas, para los que votan a Alcobendas, está pensada para gente de fuera que tiene mucha pasta y podría comprarlo. Porque hasta la vivienda asequible, con 300.000 euros no tiene un joven, porque además lo que te piden para esa entrada es imposible. No va a dar una solución a nuestra gente, a la que necesita vivienda. Es una solución para otra gente. Que bueno, vale, pero no está pensando en el vecino de Alcobendas. En Alcobendas, ciudad para vivir, será para vivir otros, no nuestros vecinos. Vale, Mariano, Además, vamos a dejar al resto de asistentes. y sea fondo buitre. Las posturas yo creo que están claras. No hace falta seguir. Podemos estar aquí con otro debate explícitamente sobre este tema. Está claro. Yo respondo. Más turnos de palabra de Ok. asistentes, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, yo sé, pero yo es que me acuerdo de una cosa. Yo sí he hecho una propuesta, donde decía, y solo puedo responder. Yo sí he hecho una propuesta de 5.000 viviendas de otra manera, sin hacer que se pueda hacer vivienda y no urbanizar los carriles. Mariano, está grabado. No te preocupes. Ahí está, ¿vale? Un minuto, por favor, para preguntar. Y un minuto la misma respuesta. Vale. Bueno, mi nombre es Nuria y lo primero decir que me sorprende muchísimo que el PSOE hable así sobre la vivienda, la verdad. Me parece un poco lamentable porque no sé dónde vamos a llegar si no. Me gustaría saber, ya que siempre están con la remodelación del barrio centro y bueno, pues volverlo como, o sea, comercializarlo y demás y que la gente vuelva otra vez al barrio centro, si han pensado en todas las viviendas vacías, esos pisos vacíos que hay de los bancos, ¿vale? O de gente que ya ha fallecido, anciana. ¿Por qué no hablan con los bancos y llegan unos alquileres sociales para toda esa gente joven? Si ustedes no pueden hacerlo, no entiendo. Así sí que repueblan el barrio centro y no lo dejan gueto, que es lo que está pasando ahora mismo, ¿vale? O sea, está siendo un gueto y está la gente mayor, de gente inmigrante, que no hay ningún problema, pero que al final nuestros jóvenes, esos que dicen tanto ustedes, de los preocupados que están, en vez de irse allí a la zona nueva esta que quieren hacer, pues pueden irse a la zona centro del pueblo que está perfectamente. Y así ayudamos a todos los comercios y revitalizamos el centro. Luego, respecto a lo de los árboles, pues me parece lamentable que hable de los árboles que han replantado, que son unos arbolitos que darán sombra dentro de 50 años, porque ahora mismo son patéticos, ¿vale? Y sin embargo nos vayamos a la zona de La Moraleja y sea verde con avenidas anchas, cuando aquí nos arreglan las calles del barrio centro, nos las ensanchan para hacer que los negocios, los bares, tengan terrazas en la calle, ¿vale? Las jardineras están de pena, o sea, no vemos un árbol en la zona centro, ¿vale? Todo está en esa zona. Entonces, pues esa es mi queja, no es ninguna pregunta hacia ninguno de ustedes, simplemente es una queja como ciudadana. Yo, como me ha apelado, no he entendido muy bien a qué te refieres cuando que el PSOE habla así de la vivienda. No sé a qué te refieres exactamente, porque creo que en mi discurso, en mi planteamiento he intentado defender el tema de la vivienda. Y vuelvo a lo mismo. Alcobendas en algún momento va a acabar su terreno expansible, nos quedaría el goloso, y si en algún momento el Estado... Que es zona militar, ¿no? Responsabilidad del Ministerio de Defensa, entiendo, ¿no? Sí, y bueno, y encima es una base asociada a prácticas de la OTAN. Bueno, hay un lío ahí que va a ser difícil, pero si en algún momento, como la Operación Campamento, el Ministerio de Defensa decidiera abandonar eso y cedérnosla, pues tendríamos otro desarrollo ahí posible. Pero bueno, claro, pero es que tú has leído el plan de actuación urbanística. Es que los planes de actuación urbanística tienen que tener recogido todo el tema de viales, todo el tema de la afección del tráfico. Se hacen estudios sobre esa afección de tráfico, sobre dónde salir. Es decir, claro, vuelvo a lo mismo, es verdad que las ciudades cuando van creciendo van generando otra serie de problemas.
¿vale? Pero que como algoritmo, que todavía somos una ciudad de un tamaño medio, humana, que yo no voy por el catastrofismo. Pero digo que nos queda ese desarrollo y lo tendremos que desarrollar en algún momento. ¿Que se han hecho cosas? Claro. Es que la desarrollo de Avenida de España 8, aunque estas personas lo hayan sorteado y lo quieren adjudicar ahora y se lo apunte, fue un desarrollo que hizo el gobierno anterior. El de Ángeles Olivares, lo mismo. Maqueta de la Valdebea, lo mismo. En Bielsa hasta aquí están publicados las fechas donde se aprobó por el Consejo de Bielsa el desarrollo de estas. Todas dentro de la etapa 19-23. Teníamos un proyecto también en la parcela de Jacinto Benavente, la de al lado del Lorca, que también la ha mencionado Mario. Es un proyecto que en el futuro Alcobendas tiene que enfrentarse a proyectos de reforma interior, seguro. Y además nosotros queremos revitalizar la zona centro también, darle otra naturaleza, poder dotarle esto que llaman ahora las manzanas. Bueno, ahora mismo de la oposición no podemos hacer nada. Hemos tenido 4 años y 2 años muy difíciles. Mario, Entiéndelo. Mario, Como hemos dicho. vamos a ver, que quiere, no sé si algún… Yo solo quería decir… Perdón. Vale, y luego Félix también quiere… Claro. Que se va de todo lo basáis en que como de alguna manera dejar ya al lado ganando, dije, y no. ¿Pero quién dice eso? ¿Quién dice eso? Es que no sé quién dice eso. ¿Pero quién dice eso? Pero que el plan Vive no es el plan Vive no es del PSOE. No te da igual, porque vamos a ser un poco también coherentes. Sí, Pero sé coherente. Vale, No. vamos a dar turno ahora a Mariano y luego a Félix. Yo solo decía Querían… que yo Vamos a intentar ser escuetos, he ¿vale? planteado un plan de rehabilitación de la vivienda en el centro con la idea de que viviendas y locales que sean accesibles para vivienda digna, porque no todos los locales valen. Las viviendas infrahumanas. No, y claro, he dicho, claro, pero tiene que ser locales que cumplan las condiciones, porque hay algunos locales que no valen, y con un plan en el que tú te ayudan con una rehabilitación y a cambio tienes que alquilar durante X años a un precio tasado por intento a vecinos y a ciudadanos. Yo te doy tanto dinero y tú esa subvención vas a coger a este precio a alquilar 20 años a través de la bolsa de vivienda de alquiler que debería existir, hacerlo. Ese es el plan que tenemos nosotros para hacer. Y cuando hemos dicho jóvenes, y decía, porque si te doy un piso sin ascensor, pues más fácil que vaya un joven, si quiere ir un mayor, pero yo entiendo que el alquiler está más orientado a un joven. Lo que quiere, si le dan un alquiler de 400 euros, aunque tenga que subir 2 pisos, no le va a importar, pero a una persona de 80 años precisamente está huyendo de eso. Por eso he dicho jóvenes. Y además los jóvenes reviven al centro, porque el centro necesita gente joven, porque se está quedando con gente muy mayor. Y la gente joven hace negocio, vuelve a invertir, compra, pasea, trae hijos, se pueden abrir los colegios con niños. O sea, es bueno que vaya la juventud al centro. Y habrá que empezar a rehabilitar vivienda, no tiene por qué ser sin ascensor. No es que quiera dejar la vivienda mala para el joven, es que al joven una vivienda a 400 euros, aunque sea un segundo sin ascensor, no es un problema. Para una persona de 75 años, pues no, sí es un problema. Por eso es la idea. Y esa vivienda habrá que utilizarla, habrá que rehabilitarla y verla. Pero lo que no tiene sentido es decir que necesitan 8.000 viviendas cuando en 20 años va a fallecer el 20% de la población de Alcobendas, a menos que lleguemos a 100 años. Y eso es un dato empírico. 20 o 25 años, por la edad que tenemos, por el boom de los 60, y va a quedar mucha vivienda vacía, porque ahora hay mucha vivienda del centro que solo vive 1 o 2 un matrimonio, de media de 25 años. Mariano, Esa gente va a fallar. vamos a dejar intervenir a… Hay que ver cómo reconstruir. Vamos a dejar intervenir a Félix, que no ha hablado últimamente. Sí, yo quería contestar a Nubia y un poco que sirva para todos. El distrito centro no es ningún gueto. Ni los vecinos del distrito centro están apartados del resto de vecinos, están perfectamente integrados en la vida del distrito. Es un distrito antiguo, viejo, que todos estamos de acuerdo en que necesita mejoras, en eso estamos trabajando, en todos los aspectos, en el urbanístico, a nivel comercial, a nivel empresarial, seguridad, y es lo que estamos trabajando, pero no es ningún gueto. Y además le hacemos cubrir, perdóname que estoy hablando, cuando termine de hablar, si me escuchas… Por favor, vamos a respetar los turnos. Yo te voy a contestar a todo. Y si quieres que nos quedemos aquí después hablando, yo me quedo hablando, no tengo ningún problema. Pero de verdad que hacemos muy flaco favor al distrito centro y a los vecinos del distrito centro cada vez que buscamos estigmatizarlos. Es que no es así. Y Mariano, perdóname que te diga, si no crees que la vivienda que otras personas dejan porque no es accesible, porque no tiene ascensores, porque es peor, no digas que es para los jóvenes si no crees que es para los jóvenes. Puede ser para los jóvenes, puede ser para otro tipo de personas, pero no estigmaticemos tampoco a los jóvenes. Lo estoy estigmatizando, estoy diciendo que a un joven es más fácil que lo quiera. Si lo quiere a unos 80 años, que lo coja. Un joven tiene que ir al distrito centro a viviendas nuevas, a viviendas que tengan ascensor, a viviendas que tengan… ¿Y la ascensor para qué? Claro, yo… Vale, rápidamente
Estoy perjudicando a los jóvenes porque soy de vivienda de 400. Por favor. Rápidamente, Aitor, y seguimos con los turnos de palabra. No, bueno, yo volver un poco al tema de vivienda, urbanismo, que es un poco la confección de la ciudad, que a mí es un poco lo que más me interesa desde la parte política o incluso también hablando con los técnicos, como he indicado antes. Yo también estuve viendo o desarrollando, intentando ver a largo plazo, porque este proyecto igual puede ser a 20, 30 años vista, es cómo mejorar la zona centro en Alcobendas. Entonces también hay que fijarse pues, en modelos podemos hablar pues, como Berlín, Milán, algunas otras ciudades que cómo están haciendo esos modelos de las zonas centro donde hay restricciones. Alcobendas, un orgullo. Alcobendas tiene una restricción, también por donde está la zona centro, que también es verdad que estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Nuria, creo que es con el tema de que apenas tienes árboles. Yo estoy muy de acuerdo en prácticamente toda esa parte inicial que ha dicho, estoy de acuerdo, pero creo que esto viene heredado de muchos años, creo que hay que iniciar un plan de cambio. Yo cuando hablé con los técnicos, una fórmula que seguramente no gustará, a otros sí, evidentemente, como todo en la vida, si en la zona centro, si hay una manzana que tenga, por pongamos un ejemplo, que tenga 60 metros de diámetro, una de las soluciones que está dando en otras ciudades, evidentemente, aquí en Alcobendas tenemos una restricción de 3 viviendas de alturas de construcción. Muchas soluciones que están dando en otras ciudades es modificar ese plan general, ese plan parcial, para intentar, o 4 en algunos casos, para intentar que sea a 6, 7. ¿Qué se intenta reducir? Que los 60 metros de diámetro, por ejemplo, que pueda tener esa manzana, puedan ser de 40 para los otros 20 metros, construir zonas verdes, árboles. Todo esto es inicial, evidentemente serán arbolitos muy pequeños, pero entre 50 será una gran ciudad verde. Hay que intentar poco a poco y con impulso municipal y también autonómico ir cambiando esa zona centro hacia modelos mucho más estructurados, muchas más zonas verdes, y hay que ir haciendo edificios y que el que tenga una vivienda en ese espacio pueda tener 1,5 porque llega otro inversor y lo construye hacia arriba y puede tener un poco más metros y encima sea vivienda con ascensor, tal, y hay que ir cambiando poco a poco. Es muy difícil lo que estoy diciendo, pero al final en 2 años yo no puedo cambiar nada porque el urbanismo va por décadas, insisto, hay que tener gente pensante y que desarrolle estos planes durante décadas. Pero creo que la zona centro tiene mala solución en el corto plazo porque no caben ascensores en muchas viviendas, no caben lugares y nadie va a querer vivir dentro de 10 años en una vivienda sin ascensor. Por tanto, hay que pensar en qué cambios se pueden hacer. Yo creo que el desarrollo urbanístico va para cambiar el plan general, a aumentar el tema de la vivienda, aunque sea unos cuantos metros más, a hacer mucho más escueto para plantar todo zonas verdes y hacerlo mucho más asequible para que haya parques, los niños puedan jugar y todo eso. Esa es mi visión. ¿Es muy compleja? Sí. Y tenemos que estar todo el mundo de acuerdo. Gracias, Aitor. Seguimos con los turnos de palabra del público. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias a la mesa porque para mí está siendo fantástico. Una pregunta, Félix. Te he oído hablar mucho de los jóvenes, con lo cual me encanta. Y has hecho muchas propuestas sobre los jóvenes, pero no he visto ninguna, y me gustaría que me contestaras a esto, de qué medidas tenéis para los jóvenes mileuristas para la vivienda. Y luego lo podría extrapolar también a los mileuristas que no son jóvenes, porque todo lo que estoy hablando en la mesa y todo lo que conozco yo va dedicado a gente, incluso en los planes de esto de Valdelasfuentes y todo, a gente que tiene que ganar 2.000, 3.000 euros. Los jóvenes que tanto nos interesa y que tú eres responsable, en este caso, de esto o tal, ¿qué medidas tiene el gobierno del ayuntamiento para jóvenes mileuristas en el tema de la vivienda? Muchas gracias. Sí, nosotros creemos que los jóvenes mileuristas son obviamente los más vulnerables en cuanto al acceso de la vivienda, son los que tienen que vivir en casa de sus padres hasta que consiguen pues alguna vivienda que pueden mal pagar o incluso tienen que... Nosotros creemos que la vivienda que estamos haciendo con Envialsa, que tiene precios bastante más reducidos que los del mercado, pues puede ser para ellos. El parque de vivienda que tenemos actualmente es un parque bastante rotativo y que da acceso también a esos jóvenes que son mileuristas. Y yo creo y estoy convencido de que los carriles, cuando se construyan los carriles, se desarrollen los carriles, los jóvenes tendrán oportunidades de acceder a la vivienda. Y los mileuristas no, porque tienen ganas de 1.000. Pregunta por matizar. He oído que Envialsa que se suma al Plan Vive de la Comunidad de Madrid. ¿Tú crees que el Plan Vive puede adaptar los jóvenes mileuristas a esos pisos? Bueno, los pisos del Plan Vive todavía no están definidos. Pero has dicho que sigue hojareris y... Está definido el precio. Las horquillas de los mínimos del IPREM y demás no del IPREM podrán optar. A lo mejor necesitan avales familiares, pero podrán optar. Pero yo quiero aprovechar la intervención para contestar también. Es decir, también. Claro. Sí, tú y yo, si quieres. No, pero por eso digo que yo quiero remarcar una de las cosas que yo he dicho, ¿no? Lo de Envialsa frente gestión de la Comunidad de Madrid. Es decir, y aquí mi compañero que ha presumido de la gestión de Envialsa y de esos precios asequibles,
de repente esto salta por los aires, salvo con una promoción en la calle esta donde está Diego Salmerón. Diego Salmerón. ¿Saben ustedes dónde está la calle Diego Salmerón? Sí, en Alcobendas sí, claro. En Alcobendas sí. Bueno, quiero decir Zona industrial. que ese sentido ya resulta que nos cambiamos al plan IB, que estamos demostrándole con datos, que es que lo tenemos aquí al lado, en el vecino de Sánchez, que yo tenía, tú hablas de 4.000 solicitudes, ¿verdad? Yo tenía el dato de 1.400, que ya me parecen exageradas, 1.400 solicitudes que podrían haber optado y han renunciado. De 700 euros. Y han renunciado. Y ahora son 1.200. Por eso, han renunciado. Entonces, yo lo que no entiendo es que un gobierno no se plantee. Mira, esto se soluciona también 1.400 exponiendo han denunciado. un módulo que sea realmente Han social. renunciado. Que sea solamente social. Y para eso necesitamos un gobierno de la Comunidad de Madrid que es quien dispone cuál es el módulo, porque esto es la falacia de, no, había que subir el módulo porque si no, las empresas constructoras no entran en hacer vivienda protegida. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que dependemos de la voluntad de las empresas privadas para hacer vivienda protegida? No, Envialsa nunca ha dependido de empresas privadas. Si Envialsa ha querido desarrollar vivienda, ha buscado los mecanismos. Colaboración público-privada, claro, pero el impulso lo daba Envialsa. Lo daba Envialsa y así ha sido siempre. Y ahora resulta que no. Primero cedemos a la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid no gestiona. Se lo da a unas empresas privadas para que gestionen su modelo. Entonces, ¿dónde está la dirección política ahí? Baja el módulo. Establece un módulo que realmente sea social, acorde a los salarios medios de la población objetivo, para que pueda cumplirse ese criterio que dice la ley de vivienda, que no supere el 30% de la renta disponible, la parte de la vivienda. Y ahí se está negando. Y esperemos que esta decisión judicial que han empezado los compañeros de Rivas llegue a buen puerto y obligue a un juez a la Comunidad de Madrid a aplicar la ley. Vale, brevemente, Félix, creo que había tomado la palabra, luego tú, Mariano. Brevemente, por favor. A mí, cuando hablamos de propuestas, me gusta también que nos basemos en que esas propuestas, cuando gobernamos, son las que aplicamos o solo las soltamos en debates cuando no estamos gobernando. Tenéis la oportunidad, porque creo que el presidente Sánchez, no sé si son 183.000, 180, perdonad porque a lo mejor la cuenta me falla, pero en esas cientos de miles de viviendas que iba a hacer, podría utilizar el modelo que estás diciendo aquí. De hecho, va a crear una empresa para la construcción, una empresa de la vivienda para construir. En 6 años, casi 7 que lleva. Bueno, las mismas 10.000 viviendas que prometió Ayuso hace 8. Sí. Claro, es que... Ayuso construyó en 2024 12.000 viviendas públicas. 12.000. 12.000. No, perdón. No, eso es falso. Te ha prometido. Lo tengo los datos. Félix, 12.000 viviendas públicas que fueron más que las que se construyeron en 2023 en todo el país. Mariano, a ver, pues solo dos cosas. Tengo aquí los datos reales. 13.000 viviendas están en todo el plan Vive, que se van a construir. Se han construido hasta marzo de 2025 3.297. Y 5.354 están en fase de construcción, para aclarar. 12.000 se van a hacer todo el plan, 13.000. Y digo, y el plan Vive, han dicho, ya lo veremos y después si sale mal, no, si sale mal tienes 25 años de suelo regalado a una empresa privada. Si sale mal, ya sabemos cómo sale el Sanse. El precio se sabe, está el precio allí. Pero vuelvo a decir cómo funciona esto. Año 2019. El PP se compromete, tras una sentencia, a no vender más pisos a fondo buitre, tras la sentencia de Ana Botella, que vendió esos pisos que había que pagar. Año 2021 saca el Plan Vive. Año 2024, 3 años después del Plan Vive, sube el precio del módulo un 55%. La empresa que se ha adjudicado en Sanse, cuando se presentó, tenía un máximo de cobrar de 900 euros, máximo. Y de repente, a subir el módulo, puede cobrar 1.400. ¿Y creéis que ha cobrado 900 o 1.400? Hablo de un piso medio. Y además, si yo me meto al negocio con este precio, sé que con 900 gano dinero, me acaban de regalar 500 pavos por piso. Porque de repente cambia la ley y nadie ha dicho, oiga, usted que se metió antes, a lo mejor el nuevo constructora, pongámosle precio nuevo. Pero si usted se metió en el 2022 y el cambio ha sido en el 2024, en marzo de 2024, tendrá que bajar el precio de 2022. No, la ha dejado el máximo. Y además os digo más, que sepáis, cuando hablan de precio máximo se puede calcular, porque es con si coges el valor de una vivienda, sacas el 5,5%, es el alquiler anual que puedes cobrar, todo es matemática, se puede sacar el precio. Que sepáis que cuando te dicen una vivienda de 44 metros cuadrados, miente, porque cada plaza de garaje se mete un 50%, 2 obligatorias. Cada trastero obligatorio se mete también los metros. Y eso se convierte, con una vivienda de 44 metros, se convierte en 68. 68 metros se convierte en un alquiler de 1.200 euros, 1.300. Como no puedes ganar más del 33% de salario, te hace ganar 2.400 euros o 2.500 para entrar. Y si quieres una de 2 o 3 habitaciones, hay que ganar 4.000 pavos entre los dos. ¿Eso es vivienda asequible?
¿Eso a quién va a Mariano, ¿Hay vivienda lo has, para jóvenes? No. lo has aclarado, bueno, lo has repetido creo que 3 veces ya. Sí. Creo que ha quedado perfectamente claro. ¿eh? Seguimos a matemáticas Voy para... a preguntar, lo repito. Siguiente, por favor. Yo quería hacer una pregunta a Félix. Buenas tardes, Félix. Has comentado que en el caso de que la sentencia que está pendiente de resolución en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fuera favorable a Ecologistas en Acción, que son los que lo han puesto, que daba igual porque haríais cualquier... Me ha parecido entender, por eso quería que me justificaras esa pregunta, porque me ha sonado a prevaricación. Perdón, Aitor. Me ha sonado a prevaricación. Y quería que me aclararas eso. ¿Qué es lo que pensáis hacer en el caso de que os nieguen o no sé, el tribunal o el juzgado os pare el proceso? Sí, estamos convencidos de que no va a ser así. Bueno, hombre. Si fuera así, se podría hacer otro plan parcial, porque Los Carriles es un proyecto político del Partido Popular. Pero se puede cambiar. Con el que nos hemos presentado. Señora Aitor, se puede cambiar la ley, ¿eh? No. Sí. Le indico, yo... Se puede cambiar la ley. Si sale la sentencia condenatoria y no se realiza, tienes un plazo para realizar el nuevo plan general que de los 7 puntos, 6 fueron aprobados y 1 rechazados. Es un caballón por no cubrir los cables por dentro de la tierra. Eso lo vuelves a presentar ya bien realizado y solamente se ha aprobado. Eso es hasta donde yo tengo conocimiento. Si no recurres y no realizas lo que está aprobado en 2019, te puedes tener unas sanciones de 300 millones de euros que pagan los propietarios por incumplir por no desarrollar ese proyecto que está aprobado, por tu dejación de funciones y por no realizarlo, tienes que compensar a los propietarios con 300 millones de euros. Es lo que yo he dicho. ¿Puedes no hacerlo? Sí, pero pagando. Yo es lo que yo he dicho. Se puede cambiar la ley. Todo lo que cambiéis para una cosa se puede cambiar para otra. Nosotros no legislamos. Un municipio no legisla, no hace leyes. No hace leyes. El ayuntamiento no es legislativo. Las aplica. No, claro que no. Eso es la Comunidad de Madrid. Nosotros nos acogemos a los planes de la Comunidad de Madrid. Nosotros se lo pasamos, la Comunidad de Madrid es quien lo aprueba. El ayuntamiento no legisla. Y tú quieres ese tema de urbanismo. ¿Habéis pensado el follón de atascos que hay todas las mañanas en esa zona? Lo que va a suceder cuando construyáis. Es probable, por eso también. ¿Habéis pensado? Sí, claro, por eso evidentemente se necesita que haya un tercer carril en la carretera Colmenar, se necesita que haya infraestructura, se necesita también un puente que se va a hacer. Supuestamente sí, la Comunidad de Madrid nos dijo ese plan. Supuestamente la Comunidad de Madrid nos iba a dar muchas soluciones. Yo le hablo de lo que nos dijo la Comunidad de Madrid, que iba a dar múltiples soluciones para el desarrollo. Claro. Pero evidentemente ahora es humo. Continuamos con el... Pero supuestamente no quieren que dar esas soluciones. Son y 25. Público. Quedan Ya. 8 minutos y cortamos, ¿vale? A y media hay que El empezar. Centro Cultural nos pide... Hay un tiempo de resumen de cada uno, ¿no? 3 minutos para hablar. Al final, resumen, teníamos. ¿No? Sí, en cuanto No terminemos. guardéis. Esos 8 minutos da 3 ya. ¿Se empieza ya eso? ¿No? Serán 2. Buenas tardes a todos. La última pregunta. Señor Retolaza, estamos ante una disyuntiva muy grande entre aquellos que no queremos que el ayuntamiento nos atraque con 300 millones y aquellos que en la otra parte queremos que no se destruya la biodiversidad que existe en los carriles. Sí, así es. El número de árboles que están dentro de los carriles es enorme. No es razón. La biodiversidad es enorme, no solamente en árboles. Es un herbazal espectacular. Tiene cientos de retamas que están produciendo encinas. Es una fábrica de vida. Es una fábrica de salud y de bienestar para la ciudadanía. Máxime en los momentos que se están en este momento viviendo. Es un seguro frente a los problemas de inundaciones, donde la Confederación Hidrográfica del Tajo tendrá que determinar si ante una situación de dana van a poder llevar ustedes adelante el proyecto Valgrande. Es decir, es un mal grande, en cualquier caso, o enfrentarse a 300 millones sobre las espaldas de los ciudadanos por la incompetencia total de los políticos que han estado al frente del desarrollo de ese proyecto, cuando no han determinado el futuro que se mueve. El futuro se mueve todos los días. Es decir, no tiene nada que ver
el bosque que está allá con lo que pasó cuando empezaron a estudiar ese tema. No tuvieron ni idea de la vida que se esconde ahí, en ese suelo. Siguen sin tenerla porque ha habido una pregunta de Esther diciendo si ustedes saben lo que es el micelio. Yo les digo, por favor, vayan a casa, miren el diccionario y empiecen a preocuparse, porque es que el micelio es la vida nuestra, pero no, estamos preocupados por los jóvenes. Parte de la biodiversidad que hay. Pues preocúpense ustedes por sus nietos. Eso va a ser una bolsa de calor brutal, de contaminación, de ruido, de mala salud. Tenemos problemas graves de salud entre los jóvenes. Suicidios, depresiones, estrés, ansiedad. Eso lo único que gratis es El Salvador es la naturaleza. Si ustedes van a los carriles y andan por ellos, se darán cuenta que la naturaleza vive allá cada día, cada segundo se ve moverse. Ahora está espectacular. Vayan, el arroyo ya funciona, tiene agua, está rellenando los freáticos. Si hubiese una dana sobre esos caballones que quieren ustedes hacer, imagínense lo que es una dana sobre esas construcciones falsas. Arruinaría totalmente los chalés que van a poner al lado del cauce. ¿Saben ustedes cuánto va a costar ese proyecto? ¿Saben ustedes el deterioro que va a provocar en los vacies que se van a mover? Eso es como una mina a cielo abierto. Cuando entren los bulldozers y empiecen a movilizar todo eso, prácticamente la calidad de toda esa zona de Alcobendas va a desaparecer. Ahora mismo el tráfico es imposible en la Avenida de la Ilusión a determinadas horas, como también es imposible en otras muchas áreas de Alcobendas en la hora en la que salen los chicos de clase hasta las 7:30 y salen los de las trabajadores de las oficinas. Vale, Con lo cual, ustedes no han estudiado nada, y no saben nada. Y perdónenme, no saben nada porque están pensando en el pasado. Ustedes tienen que pensar en el futuro. Adelante, por favor. Te pone la carne de gallina lo que ha dicho este señor, pero la carne de gallina. Y lo que más asusta es que estos señores que hay ahí, que podrían ser mi médico al que tendría que asistir por un problema de salud, mejor no mirarlo, porque vamos, es como hagan algo, es que se nota que no tienen ni idea de lo que tienen allí. Un médico lo primero que hace es hacer las suficientes pruebas para saber lo que hay allí. Y ahí no han hecho ninguna prueba. Y eso hay que saber lo que hay allí. No se puede meter mano a una cosa tan importante en esta ciudad sin saber lo que hay allí. Y tiene toda la razón este señor, toda la razón. Pero ¿cómo se puede construir, decir la mentira o la mitad de la verdad diciendo que van a hacer viviendas de protección, más de la mitad de viviendas de protección, cuando el 80% de ese suelo es privado? No es para viviendas de protección. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo que qué tiene que ver? Están cambiando, hacen viviendas de protección de 80 metros y ahora cambian y ponen viviendas de protección de 50. ¿Usted se cree que eso es normal? ¿Usted se cree que se puede comparar? Están transmitiendo que eso se parece a Fuentelucha, a Valde las Fuentes, a Tosta. No se parece en nada. O sea, en esas zonas el 70% del suelo era para vivienda de protección. Aquí el 20% es para vivienda de protección. El resto es, bueno, que lo dice la prensa, no lo digo yo, lo dice la prensa. Hay propietarios que tienen 135.000 metros cuadrados de suelo en propiedad. Eso lo dice la prensa. Por favor. Pues es una vergüenza. A ver, explíqueme ¿en qué se parece? Siguientes turnos de palabra. ¿Hay más turnos de palabra? Pues entonces... Tú ahí no vas a hacer. Vale, pues finalizamos con este turno de palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que me voy a quedar con las ganas de irme a casa con algunos datos porque hemos venido a un debate sobre vivienda sin dar datos más que creencias, ¿no? De número de viviendas vacías que hay en Alcobendas, número de viviendas dedicadas al uso turístico, número de viviendas en manos de extranjeros como inversión, porque no ha venido con un solo dato el concejal que venía a sustituir al concejal de Urbanismo y Medio Ambiente. Me hubiera gustado saber qué nivel de protección van a tener ese 45-50% que se supone que el desarrollo urbanístico de Valgrande va a llevar de protección. ¿Qué nivel de protección? Porque que yo sepa no hay vivienda social y no hay ni vivienda destinada para alquiler. Y los niveles de protección ya sabemos todos la tomadura de pelo que es. Lo hemos visto en los PAUs de Las Tablas, San Chinarro, la de Vallecas, en fin.
que se dé un paseo por aquí el que quiera, a ver qué tipo de coches y de propietarios viven en esos PAUs cuando eran desarrollos en los que había un porcentaje altísimo de viviendas de protección. Es una tomadura absoluta de pelo y lo saben mejor de lo que lo sabemos los que estamos aquí. También me hubiera gustado saber qué porcentaje del desarrollo de Valgrande, qué número de hectáreas va destinado a esta vivienda, digamos, protegida, frente al porcentaje que va destinado a los 860 chalets unifamiliares de lujo, que como ya se ha hablado van a estar construidos también ahí. Me hubiera gustado saber número de hectáreas, porcentaje de uno y otro. También me gustaría que el concejal de Gobierno me pudiera contestar sobre la legalidad de aprobar un plan de reparcelación como han hecho sobre un plan parcial que está anulado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Si eso es legal, ya es verdad que el comentario, como ha comentado aquí otro compañero, de lo vamos a construir, pase lo que pase, diga lo que digan los tribunales, pues ya nos da una idea de lo que le importa. Pero, en fin, me gustaría saber qué legalidad tiene eso. Y luego, sinceramente, a pesar de toda la indignación con la que me voy, creo que la que mayor me ha causado es la del discurso del Partido Socialista. Sí, porque me gustaría saber cuál es su política general sobre vivienda y medio ambiente, o si va por barrios. Eso me gustaría saber, porque en Montegancedo creo que defienden otra cosa. ¿Por qué allí no se debe construir y aquí en Alcobendas sí? ¿Por qué? ¿Por qué en Pozuelo no y en Alcobendas sí? ¿Por qué van ustedes a Europa y aprueban la Ley de Restauración de la Naturaleza, recién aprobada en junio de este año pasado, y aquí viene a decirnos que hay que construir hasta el último confín, porque hace falta, hasta el último confín? Pues esa ley lo que dice es que hay que restaurar un 20% de la naturaleza porque nos va la vida en ello, y que los polinizadores de los que se ha reído ha dicho, bueno, habrá a quien no le importe las mariposas. Bueno, pues es que si usted ha leído esa ley, y si saben un poquito, sabrán la importancia de los polinizadores para la vida, de las personas y del planeta, y de los jóvenes también. Vale. Gracias. Vale. El dice Pitillo. Brevemente que responda a la mesa de ponentes por alusiones y ya damos por finalizado el turno de preguntas del público y hacéis una intervención final para terminar. Sí, yo sí que quiero contestar en era decirles que no soy el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, que le contestará. Ha ido sustitución de él, graba él aquí. Claro, sí, pero sí que adelanto que está a su disposición, a vuestra disposición, cualquier reunión que le queráis pedir, para solicitarle datos, bien escribiéndole, bien reuniéndole con él, porque está disponible, por supuesto, como creo que ya ha recibido de varias personas, de varias organizaciones, pues que cualquier dato, cualquier duda que os quede, os cuento a vuestra disposición. Vale, dicho lo cual, comenzamos... Por alusiones también quería responderte... Efectivamente, por favor. Es que no van a echar. Lamento que me hayas entendido así o que pienses que... Quiero decir, yo era en una discusión que puedes entender, no es que a mí no me importen las mariposas o qué tal, sino que puede haber gente que eso no sea su prioridad en la vida y que lo podemos entender. Igual que yo entiendo a las personas que se han expresado de esa manera, intentando defender un espacio natural. Es que lo respeto. Y yo lo he dicho antes, es que este plan parcial que se aprobó no es el que nosotros hubiéramos hecho, es el que había. Y que el único esfuerzo que se pudo hacer en un momento dado es incrementar el número de viviendas protegidas. Ahí en lo que pudimos incidir. No lo podíamos eliminar, no lo podíamos transformar con el proceso que ya llevaba, y lo que pusimos es el esfuerzo negociador, por una parte, con los propietarios, etcétera, porque no se ha ido ya la persona que está allí. Una cosa es ser propietario de suelo y otra cosa es el porcentaje de vivienda que se haga y la calificación que tenga en el desarrollo, porque se negocian esas cosas. Hay 8.600 viviendas planteadas y hemos dicho que más de 4.000, con la incorporación de esas 1.000 viviendas que el gobierno de coalición promovió que se incorporaran, van a tener algún tipo de protección. Claro que sí, existen varios tipos de protección, vivienda protegida, vivienda de precio tasado, etc. Y va a haber, y estaba planteado también que hubiera vivienda en alquiler. Sí que estaba planteado. Tomo la palabra. Pero- Una tirarilo de lo que es. Está diciendo que no sería vuestro plan, no lo controló. Les han dicho que no lo haría. Es decir, si hay una sentencia del Tribunal Supremo que echa para que se aceptar, el PSOE se posicionará entonces a favor de recurrirlo y seguir adelante con el plan parcial que ya está tramitando la Es que, a ver, volvemos a lo mismo. Es que, lógicamente, si un tribunal echa para atrás ese plan parcial, hay que modificarlo. En estos momentos la responsabilidad de modificarlo la tiene el gobierno del Partido Popular. Lo que nos presente o tal, Vale, intentaremos... 2 años, vamos a poner esto pasando 2 Bueno. años, ganáis las elecciones. ¿Qué hace el Partido Socialista en ese caso? Bueno, será una decisión de tomar ahí, pero nosotros debemos respetar las decisiones judiciales. Lo que va a ser que vuelva a lo mismo. Volvemos a tener la responsabilidad de gobierno, tenemos que dar respuesta también
a las iniciativas de vivienda. Siento cortaros, pero tenemos que dar paso ya al turno final de despedida. Por favor, en un minuto, los ponentes que se despidan y concluyan. Yo solo voy a decir que aquí se me invitó para una propuesta, se me invitó para traer propuestas de vivienda. Yo sí las he traído, he planteado y he dado datos. Has preguntado, yo he dado vivienda vacías que había, he dado terrenos y dónde estaban construidos y he propuesto 5.000 viviendas para hacer a plan B. Por eso he corrido al principio, porque no me daba tiempo, porque yo traía datos. No he dicho buenos días, no he agradecido, que aprovecho para agradecer al pulso participativo para hacerlo, pero no tenía tiempo porque quería dar datos, porque sí... No, teníamos propuesta, no exactamente tan al detalle, pero sí teníamos ya la propuesta de la permuta y de la vivienda, teníamos varias ya hechas de vivienda. No teníamos puestos los terrenos porque yo no los había visto hasta ahora hacia el ayuntamiento y he podido buscar alternativas y hay más, pocas más. Se puede proponer, bueno, lo puedo subir, no lo había pensado, pero puedo subir a la página web porque es la idea que esto es una alternativa a ese tipo de viviendas necesarias y alternativa. Y sí decir que el plan Vive y los carriles no es vamos a probar si luego sale, no son viviendas asequibles y lo he repetido muchas veces, pero lo repito que quede claro, que es como se engaña a la gente. 10.000 han votado que si quieren vivienda asequible, claro, quieren asequible, no lo que ofrecen. No, es que si tú les preguntas, ¿quiere vivienda asequible? Dicen todos sí, pero el plan Vive no vivienda asequible. Y la protección, te digo cuáles son, solo hay dos, ¿vale? Solo hay dos niveles de protección, de vivienda básica, que es un poco más barata, y la vivienda protegida de precio limitado, que es la que van a poner, que ya te digo yo, y el precio. Y te digo por metros, si quieres te lo calculo. Y si te obligan a coger, como aquí, plazas de garaje, y te obligan tal, te calculo hasta lo que te va a costar. Porque la Comunidad de Madrid lo subió un 66% en el 2024. La vida sube 66% cuando quieres, porque a ver si así hay que hacerlo. Y esto... lo hacen los fondos buitres, que antes dijeron, no vamos a vender nada porque se lo vamos a regalar. En el plan B se lo han regalado. Terminando, damos paso a Aitor para su despedida. Bueno, mi parte nada más que añadir, yo solo quiero daros las gracias por la oportunidad de este debate. Creo que además es enriquecedor, aunque estemos de acuerdo o no, pero creo que es muy sabio escuchar a las personas. Ya digo, a veces no estoy a favor, a veces en contra, me llevo con algunas cosas positivas de las que he escuchado y me gusta también oírlas, porque creo que es positivo, y así que a mí por mi parte me gustaría también que estos debates pudiesen hacerse temáticos como se ha hecho hoy, si hiciesen también de más cuestiones, nada más, y agradecer a los asistentes. Tomamos la palabra, Aitor. Haremos más debates temáticos. Bueno, pues... Adelante, Mari. Me reitero igual, agradecer de nuevo al Pulso Participativo por habernos invitado al debate, que en el principio era un debate sobre eso, sobre propuestas sobre vivienda, sobre proyectos de vivienda, sobre planteamiento político sobre la situación en relación a la vivienda. Bueno, yo intento marcar también, y vuelvo a insistir, que me gustaría que se aplicara la ley de vivienda también en Alcobendas, en la Comunidad de Madrid, y que hubiera un gobierno en la Comunidad de Madrid sensible a estas viviendas protegidas y que realmente estableciera módulos asequibles para la gente que lo necesita y que pudiera haber más acceso. Lógicamente, al final el terreno es finito, las ciudades son finitas, hay que conciliar tanto la parte medioambiental, de vida saludable, de tal, y de hecho las normativas de ese tipo también van creciendo y se van poniendo cada vez más requisitos, pero al final estábamos planteando aquí un debate sobre qué soluciones podemos dar a la vivienda. Hay una solución enorme, que es la de Valgrande, con 8.600 viviendas, y había otra serie de actuaciones pequeñitas que hemos ido desgranando. Y nada más, de verdad, agradeceros vuestra presencia y a todas las participaciones. Adelante, Félix. Sí, pues yo igualmente quiero agradeceros este tipo de espacios de participación. Ojalá podamos seguir participando y participando y interactuando con el público. Quiero también agradecer, entendiendo las pasiones que desatan estos temas, con el talante que han tenido los participantes con sus intervenciones y sus preguntas. Y para finalizar, sí que quiero lanzar un mensaje muy claro a los vecinos de Alcobendas. Nos presentamos a un programa electoral con una serie de propuestas en materia de vivienda y nuestro objetivo es cumplirlo. Y todo nuestro empeño va a ir en cumplirlo. Las viviendas de Envialsa, las 3 promociones con 116 viviendas, la 4ª promoción de Envialsa en Diego Salmerón, las prácticamente 700 viviendas que vamos a desarrollar con la Comunidad de Madrid con el Plan Vive en la zona del Boulevard y en la zona de Camilo José Cela. Y, por supuesto, vamos a impulsar los carriles Valgrande con esas 9.000 viviendas en el distrito norte de Alcobendas, que yo creo que van a ayudar mucho a solucionarlo y de los vecinos y a los problemas de vivienda. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes, que sabemos que tienen una agenda apretada. Todos forman parte de la Asamblea Municipal del Ayuntamiento. Muchas gracias a los asistentes. Esto es la democracia. La democracia es escuchar lo que no nos gusta, expresar lo que queremos y respetar también los tiempos establecidos.
Tomamos la palabra a los ponentes, haremos más debates temáticos de los temas que sean de interés público. Y bueno, recordaros que el acto está grabado, lo subiremos al canal de YouTube de la Asociación Impulso Participativo, por si queréis compartirlo con alguien que no haya podido. ¿Y a la web del ayuntamiento no lo podéis subir? Este acto es organizado por una asociación particular y... Es solamente copiar el enlace y pegarlo, o sea, solamente lo digo, ¿vale? Muchas gracias.